Así que ahora ya sí, bueno, pues os doy la bienvenida a todas las personas que, como siempre, estáis en la sesión en directo. Os agradezco mucho vuestros comentarios y también vuestra participación. Y también vamos a saludar a las personas que nos están viendo en esta sesión en diferido. Como ya sabéis, la sesión de hoy consta de 2 horas de clase. La primera parte la vamos a dedicar a esa segunda parte del tema 6, valga la redundancia, y luego la segunda parte de la sesión vamos a dedicarla precisamente a hablar de la actividad transversal, un poquito lo que corresponde a esta materia, y luego también vamos a hablar de la corrección de la primera actividad. Entonces, todos esos aspectos que estén vinculados a la corrección de la actividad, al apartado de las notas, lo vamos a dejar directamente para la segunda parte o para la segunda sesión, ¿de acuerdo? Con lo cual, en la primera parte que vamos a hacer, pues vamos a trabajar uno de los temas que a mí me parece también más interesantes, sobre todo si os estáis iniciando en el campo de las metodologías. Es verdad que, bueno, vamos a ver una serie de temas que tocan y que tienen mucho que ver con esa capacidad de adaptarnos, de personalizar nuestras enseñanzas a los diferentes tipos de personalidad. También vamos a ver en otro tema, bueno, pues cómo podemos motivar que las personas nos hablen en el sentido en el que deseamos. Y bueno, pues uno de estos temas, yo os había comentado la semana, creo que fue hace 2 semanas, que habíamos hecho un Kahoot, corregidme si me equivoco. Fue hace 2 semanas, ¿verdad? Que hicimos un Kahoot, no la semana pasada, sino la anterior. Y bueno, estoy viendo por ahí dos y latinas. Bueno, pues eso tiene que ver, la manera en la que trabajamos con el Kahoot va a tener mucho que ver la manera en la que vamos a trabajar en esta sesión. Yo os voy a explicar por qué conseguí o cómo se conseguí que os interesara esa temática. Y esto tiene mucho que ver con lo que vamos a ver hoy, que sería ese último método innovador de los 3 que estamos viendo en esta asignatura y que tiene que ver precisamente con esa capacidad de aumentar la participación en el aula siempre con esa vocación didáctica. Voy a compartiros la pantalla, pero creo que directamente lo voy a hacer ya desde la perspectiva, sí, voy a compartirlo ya directamente con el sonido modificado. Creo que ya sí que estáis viendo mi pantalla. Un segundito porque me está dando exactamente el mismo problema que antes. Voy a ver si me deja modificarlo, que no me está dejando ampliar las diapositivas. A ver. Vale, creo que ya con el problema. Bueno, pues en la sesión de hoy, como os estaba diciendo, vamos a continuar. Ay, ahora. Vamos a continuar en el punto donde lo dejamos y como me habéis preguntado, me dijisteis que teníais dudas sobre cuál era exactamente la diferencia entre una ABJ, un aprendizaje basado en juegos y una gamificación propiamente dicha, pues antes de pasar a los objetivos de la sesión, si os parece bien, lo que vamos a hacer es que vamos a reforzar esa diferencia y lo vamos a hacer a través de un vídeo que para mí resulta bastante esclarecedor. Entonces, si os parece bien, vamos a ver primero el vídeo y a partir del vídeo ya vamos a construir esa base para poder trabajar la gamificación en el aula y vamos a ver muy bien cómo podemos llevarla a cabo. Así que en primer lugar vamos a ver ese vídeo que os comparto ya. Decidme por favor si lo podéis escuchar correctamente. Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos a la mazmorra de Pacheco. No, no os asustéis, no hemos vuelto a clase. Seguimos en la mazmorra de Pacheco y en concreto, pues Gracias. este es nuestro set para hablar del aprendizaje basado en juegos. Bueno, bella cámara, gracias por Hola. acompañarnos ahí. Tú sientes con libertad de cortar lo que Por sea supuesto. falta. Me tirar los papelitos y las tizas, lo que quieras. Oh, Vamos a iniciar una serie de vídeos sobre aprendizaje basado en juegos. Muchos de vosotros nos preguntáis si aprendizaje basado en juegos y gamificación es lo mismo, y obviamente lo es o no lo es, bella cámara. No, porque si no. no se llamarían igual. Entonces, pues para ver la diferencia, vamos a emplear, aparte de la pizarra, vamos a emplear este diagrama, que yo creo que es bastante significativo, y además que con eso nos va a quedar bastante claro. Por un lado, tenemos en esta zona, se diferencia lo que es la parte del juego, ¿vale? Y la parte de jugar. En inglés es más fácil, porque juego y jugar muchas veces lo confundimos, y en inglés pues son dos palabras completamente diferentes. Game sería para juego y play sería para jugar. Que eso, insisto en que es más fácil. Y por otro lado, vamos a diferenciar entre el todo y una parte de ello. ¿Qué quiere decir esto? En que si, por ejemplo, nosotros empleamos una parte del juego que no estamos jugando, lo que realmente estamos haciendo es
Gamificar, amigos míos, aquí viene la palabra gamificar. Que no es jugar. No es jugar, de hecho es un juego, empleamos parte del juego, pero no es jugar. Gamificar es aplicar dinámicas y mecánicas de los juegos en entornos que no son lúdicos, es decir, no es jugar, pues se suele emplear mucho para incentivar, para motivar, pero realmente no estamos jugando. Si queremos jugar y queremos aplicar que todo sea juego, ¿vale? Entonces ya nos podemos basar en un aprendizaje basado en juegos, porque realmente estamos jugando y todo es juego en sí. En este otro lado, así que ya vemos que están diferenciados, ¿vale? Lo que es conceptualmente ABJ de gamificar. Aquí, por ejemplo, si empleamos un juego y lo empleamos del todo, es lo que muchos de vosotros habéis escuchado como serious games, Para los que sepan serious inglés. games, que realmente lo que son no es en sí juegos, sino son como más simuladores, son pues otro Pero con entornos apariencia de que juego. parecen juegos, pero que realmente se usan sobre todo para simular. Por ejemplo, en un quirófano o lo que sea, en lugar de tener que abrir siempre a un paciente, pobre paciente, pues directamente lo simulamos como si fuera un juego, ¿vale? Y aquí pues emplear jugando parte de ellos también pues son para conceptos, por ejemplo, diseño basado en juegos, que nos ayuda mucho emplear pequeños juegos para desarrollar dinámicas y demás y mecánicas, vendrían en este lado. Bueno, no sé qué os ha parecido la explicación. Las personas que tenéis dudas sobre el aprendizaje basado en juegos y la gamificación propiamente dicha, como estáis viendo, en este caso estamos diferenciando lo que sería utilizar elementos del juego para poder llevar a cabo una estrategia didáctica, para poder enseñar un concepto, y luego por otra parte estaría gamificar, que es utilizar todo el juego en sí, donde vamos a tener que utilizar elementos que, bueno, encajan relativamente en las características curriculares de nuestra unidad de trabajo. Entonces, como estáis viendo, ya encontramos dos diferencias fundamentales y lo que habíamos hablado en el taller precisamente era en ese juego de nadie. Aquí es donde se encontrarían esas escape rooms que habíamos hablado en el taller y también habíamos hablado de las escape rooms y de los breakouts. No sé si recordáis. Bueno, pues cuando se encuentran en ese terreno de nadie, se suele incluir en este apartado de por aquí. Entonces, la diferencia fundamental estaría entre la gamificación y el aprendizaje basado en juegos. Vale, veo que habéis estado debatiendo entre el aprendizaje basado en problemas y el aprendizaje basado en retos. Eso es de la asignatura de María, ¿correcto? En la sesión de hoy vamos a hablar de cuando estamos aplicando. Bueno, supongo que María os dará esas bases, tiene que ver con la definición del producto, y cuando tiene que ver con la gamificación y con el aprendizaje basado en juegos vamos a notar diferencias fundamentales. Voy a dejar de compartir este vídeo, que ya os digo, os lo voy a dejar subido porque así tiene más calidad para vosotros. Nunca vais a tener problemas para poder tener el vídeo, y luego os voy a dejar a este chico por ahí subido su canal, porque a mí ya os digo que me viene bien sobre todo para explicar conceptos, es muy visual, muy didáctico y bueno, pues para hacer repasos generales bastante más superficiales nos viene bien, ¿no? Entre toda la teoría, pues contar con esos repasillos más visuales. Vale, pues vamos a volver a este apartado y yo os digo que la diferencia fundamental en el proceso de gamificación tiene que ver con los elementos de juego que vamos a utilizar, es decir, no vamos a utilizar juegos completos. Os voy a poner un ejemplo muy sencillito, a ver si lo veis. Imaginaos que yo estoy en mi clase de economía, ¿vale? Y lo que estoy haciendo, o incluso de matemáticas, para hacer sumas y restas sencillas. Y me llevo a mi clase un juego de el Monopoly. En el juego del Monopoly, yo estoy utilizando un juego que ya ha sido prediseñado de manera previa. Los objetivos del juego pueden coincidir mínimamente con los objetivos de mi asignatura, pero no ha sido un juego diseñado ex profeso para la asignatura. Además, ahí nos encontraríamos con otro modelo de juego que muchas veces son simuladores, ¿no? Pero en este caso lo que vamos a hacer en primer lugar va a ser elegir esos elementos curriculares que yo quiero trabajar, y luego vamos a encontrar una serie de elementos de juego que tienen que ver con las mecánicas, las dinámicas y la estética, y yo las voy a ir seleccionando en función de los tipos de jugador que me encuentre. Como veis, es una especie de juego parcial a la carta, donde lo que yo voy a hacer va a ser elegir los elementos
que mejor condicionen la actuación de mis estudiantes. Y siempre el objetivo principal es ese interés en mejorar esos contenidos didácticos, ¿vale? Estamos hablando de los contenidos conceptuales. Esa es la base fundamental de cualquier gamificación. Y luego ya irían las personalidades de jugador. Pero para poder entrar en ello, vale, veo que habéis escrito por el chat. Bueno, Raúl tiene aquí una ayuda máxima, Raúl, genial. Además, no sé si conoces, Raúl, vamos a trabajar sobre todo con Teixes, que a mí es uno de los autores que más me gustan a la hora de trabajar con la gamificación, porque es un autor que en realidad no trabaja tanto de las TIC. Y ese autor precisamente lo tenéis subido dentro de la biblioteca de UNIR, es decir, podéis acceder de forma gratuita a su manual. Efectivamente, la utilización de un Monopoly es un ejemplo, no, de gamificación, no, es un ejemplo de aprendizaje basado en juego, Paula, porque yo estoy cogiendo un juego y lo estoy trasladando a mi ámbito de aprendizaje, lo estoy cogiendo tal cual, ¿vale? Entonces, lo que vamos a ver aquí es cómo, utilizando elementos concretos de juego, lo que puedo hacer es que voy a fomentar la participación de mis estudiantes y voy a hacer que los aprendizajes que yo estoy trabajando en el aula sean mucho más activos y también tengan muchas más posibilidades desde la perspectiva de esos aprendizajes de impacto. El objetivo de la sesión de hoy, pues vamos a ver las potencialidades y el uso que tiene la gamificación. Nosotros no vamos a trabajar con el aprendizaje basado en juegos, sino que vamos a trabajar con la gamificación y siempre desde la diferencia. Vamos a ver, Héctor, Héctor está preguntando por el ranking, vais todavía muy rápido, vamos a verlos poquito a poco y también vamos a ver que hay unos elementos de juego que lo que hacen es que incentivan un tipo de jugador o de personalidad de jugadora. Todos esos elementos forman parte, podemos utilizarlos como parte de una gamificación y también vamos a ver cómo pueden influir en esos resultados finales. Está preguntando Carmen si la diferencia de crear un juego aposta es un diseño de un aprendizaje gamificado. En este caso, Carmen, como estábamos mencionando, estaríamos eligiendo solo determinados elementos del juego, no todos, ¿vale? Es una selección, es decir, no es un juego completo, solo estoy utilizando determinados elementos. Entonces, vamos a ir poquito a poco desgranando esta información. ¿Cómo podemos atender esas necesidades de nuestros estudiantes a través de métodos didácticos innovadores? Pues ya hemos dicho que las gamificaciones es una manera de poder atraer al alumnado a este concepto de un aprendizaje pues motivador, que tenga esa motivación intrínseca y que también de alguna manera facilite esos aprendizajes. Hay gamificaciones y gamificaciones, por eso quería partir del manual de Paces, que repito que creo que lo tenéis en abierto dentro de la biblioteca de UNIR. Y bueno, pues Teixeira nos dice que el 80% de las gamificaciones pueden llegar a fracasar. ¿Y eso por qué sucede? Pues porque no se está aplicando de la manera correcta la estrategia didáctica que vamos a trabajar. Y lo primero que tenemos que tener muy claro son los contenidos conceptuales, procedimentales también en vuestro caso, que queremos de alguna manera dinamizar en el aula, que queremos enseñar, pero también tenemos que tener muy en cuenta esas personalidades de jugador, que es realmente donde vamos a encontrar esa gran diferencia con el aprendizaje basado en juegos, ¿no? Y bueno, pues en esta sesión vamos a ver esos elementos de juego que podemos utilizar atendiendo a las diferentes personalidades de jugador y que nos pueden ayudar a convertir esos ejercicios en actividades gamificadas, ya sea en misiones o en retos. No hay que confundir, en este caso, los retos de un juego con un aprendizaje basado en retos. Es, desgraciadamente, una palabra un tanto genérica y ambigua que nos puede ayudar a confundirlos, porque se está utilizando, pero en este caso hay que pensar en retos de juego. Y ahora ya sí, ¿cuál es la principal diferencia entre la gamificación? Y ya sabéis que la RAE siempre va un paso por detrás y el aprendizaje basado en juegos. Digo que va un paso por detrás porque llegó antes el término de gamificación que de ludificación. En este caso, la gamificación no va a utilizar un juego como tal y lo va a implementar en el aula, sino que va a utilizar elementos de juego, ya sean elementos de mecánicas, elementos de dinámicas o elementos de la estética. Y esos aspectos los va a utilizar siempre con el objetivo de hacer más atractivos los contenidos conceptuales que se quieren enseñar y luego, por otra parte, adaptarse a las necesidades de participación que tiene su aula. Como veis, es un juego parcial, vamos a definirlo así, para poder utilizarlo con la intención de que mis estudiantes participen en el aula. Su objetivo,
Obviamente, vamos a ver muchos ejemplos, Héctor, no te preocupes. De hecho, vamos a ver que hay una serie de herramientas gamificadas para poder trabajar y vamos a ver también cómo se pueden utilizar esos elementos. Por ejemplo, si yo utilizara un ranking en mi clase, estaría gamificando, estaría utilizando un elemento muy concreto para poder enseñar a mis estudiantes cómo van avanzando, cómo van progresando en ese nivel del progreso de la clase. En este caso, como estabais preguntando, el aprendizaje basado en juegos, como he comentado al inicio de la clase, eh, la escape room y los breakouts estarían a medio camino, ¿vale? Se consideran actividades limítrofes entre un aprendizaje basado en juego, porque básicamente está utilizando unas dinámicas muy encorsetadas, y un aprendizaje gamificado, porque no acaba de utilizar todos los elementos de un juego, ¿vale? No es un juego como tal que yo esté trasladando al aula. Entonces, se encontraría en un terreno fronterizo. Hay autores que lo vais a encontrar como que como apuestan por la estética lo justifican como una gamificación y hay otros autores que dicen que no, que en realidad está copiando las mecánicas y las dinámicas tal cual y que en este caso la narrativa sería un aspecto muy secundario, ¿vale? Entonces se suele hablar de terrenos fronterizos. En este caso, el objetivo es, por tanto, de una gamificación, es enseñar un concepto, ¿vale? Y el concepto lo vamos a enseñar utilizando o incorporando lógicas, mecánicas de juego. Vamos a ver mucho mejor cómo es. ¿Y cómo se hace esto? Pues se hace a través de aprendizajes que son inductivos y activos, donde el estudiante vuelve a cobrar ese protagonismo. No estamos llevando, por tanto, un juego como tal al aula. ¿Qué nos dice la ciencia en torno a esto? Ya os digo que, bueno, hay que tomarlo un poco con pinzas. Nos dicen que se produce una motivación hacia la acción, ya esto lo vimos en la primera sesión, cuando habíamos hablado de que precisamente la motivación no es la esencia completa del aprendizaje, pero sí que es la chispa que enciende el motor. Entonces, es verdad que cuando se produce una motivación intrínseca, lo que vamos a conseguir es que los estudiantes generen ese esfuerzo, porque estudiar, no vamos a negarlo, requiere de un esfuerzo, pero si conseguimos motivarlos y conseguimos canalizar su interés, pues va a ser más fácil que se produzcan esos aprendizajes. Además, fijaos que ya se ha escrito tanto sobre la gamificación que incluso se contradice. Una de las principales ventajas que se indican es que precisamente como está generando endorfinas, está activando centros neuronales que van a ayudar a la mejora de la concentración y del rendimiento de los participantes. Esto ya os digo que cuando la gente está muy centrada y muy concentrada, olvidando o centrándose demasiado en esos elementos de juego que hemos utilizado mínimamente, cuando se focalizan en esa línea, muchos pierden de vista el aprendizaje, con lo cual lo de la concentración habría que verlo, ¿vale? Entonces, bueno, pues la ciencia dice que sí, que en principio estaría respaldado. Y bueno, pues sí que es verdad que cuando estamos utilizando unos entornos de juego que fomentan esa experiencia para la acción, esa experiencia activa, pues también vamos a conseguir un tipo de impacto en el aprendizaje mayor. Y aquí fijaos que nos situamos en ese cono de experiencia de Dale. Podemos utilizar esas narrativas de juego, lo que sería esa parte de la estética, precisamente a través bueno, a través de la narrativa y a través de las dinámicas o elementos del juego, lo que estamos haciendo es que estamos optando por experiencias directas y experiencias simuladas, ¿vale? Porque podemos proponer un tipo de actividades donde la narrativa gamificada pues contribuya a esa actividad de simulación. Volviendo al ejemplo que me habéis preguntado antes y que ya habíamos hablado de él, porque es una de las gamificaciones más conocidas en el terreno educativo. Habíamos mencionado, no sé si recordáis, una aplicación muy concreta de idiomas. A ver si alguien la recuerda por el chat. Que es una de las aplicaciones más descargadas. Muy bien, y Paula lo estaba recordando, el Duolingo. Efectivamente, el Duolingo es un ejemplo claro de una actividad de enseñanza, en este caso de un segundo idioma, con un poquito de gamificación. ¿Qué tiene para nosotros? Tiene una narrativa que va a ser ese buito que se pone feliz y se pone contento. También tiene unos rankings, nos van dando medallas y también tiene una serie de puntos y de refuerzos positivos. Todas estas experiencias, el Kahoot es una herramienta gamificada. Vamos a ver que hay una serie de diferencias, ¿vale? Entonces, en el Kahoot vamos a encontrar una serie de elementos de juego y de hecho me vais a decir cuáles son, que están directamente vinculados a motivar la participación de los diferentes perfiles de jugador. Pero en este caso, todavía vamos pasito a paso, estamos todavía en un paso anterior. Lo importante aquí es que este tipo de aprendizaje
va a estar muy vinculado a generar esas experiencias de aprendizaje directos que al final generen ese impacto positivo. Además, muchas veces, pues cuando se habla de gamificación se habla de resiliencia. ¿Conocemos esa palabrita? Que se ha puesto muy de moda, mucha gente se la tatúa actualmente. Sí, ¿verdad? Paula, no sé si te la has tatuado casualmente tú, es como la palabra de moda. Bueno, pues la resiliencia lo que permite es que permite al estudiante equivocarse, pero se equivoca a través de un contexto informal, de un contexto de juego, ¿no? Como cualquier otro tipo de aprendizaje. Entonces, lo que permite es que la persona asume eh, esa, esa, necesidad de, bueno, pues de afrontar, que a veces no podemos estar al 100%, ¿no? Esas dificultades, aprende de sus errores y lo vuelve a intentar de otra manera. Pero en este caso, como está en un contexto que podríamos decir, aunque es un contexto de aprendizaje, tiene elementos lúdicos, por momentos se puede olvidar, ¿no? Ese formalismo que formaría parte de lo que sería la educación formal, que muchas veces tiene que ver precisamente con una actividad punitiva contra lo que está mal hecho. Bueno, pues en el caso cuando estamos en un entorno donde se utilizan elementos de juego y quedarnos en la fase anterior no se penaliza de una manera calificadora, ¿no? Sino que simplemente pues, los más o los que llegan al final van subiendo en retos y rankings, bueno, pues en este caso el estudiante lo percibe de una manera diferente, ¿vale? No considera que tenga un impacto desde esa perspectiva. Me está diciendo que no se escucha nada el programa, ¿me podéis oír? Vale, es que me ha saltado el mensaje y me pone no se escucha nada. Bueno, estupendo, pues garantizado Pero entonces se a escucha. ti hablar Es un bien, tipo ¿no? de Se te escucha aprendizaje, como perfecto. hemos dicho, que va a utilizar elementos de juego, no todo el juego, para fomentar que mis estudiantes, como decimos comúnmente o coloquialmente, entren al trapo. Yo lo que quiero es que mis estudiantes eh, encuentren esa motivación y lo que voy a hacer es que, partiendo de los contenidos conceptuales que quiero trabajar, voy a utilizar una serie de elementos de juego. ¿Para qué? Para picar su curiosidad y que entren a la participación. Entonces, a día de hoy contamos con 4 personalidades de jugador que todo el mundo puede reconocer. Han salido posteriores taxonomías de jugadores, pero todavía la más importante y la más aplicada es la taxonomía de Bartlett. Pues esta taxonomía, Héctor, concretamente es bastante divertida porque yo creo que muchos de vosotros os podéis reconocer en ellas. Entonces, cuando estéis trabajando con estas taxonomías, yo quiero que penséis en qué tipo de personalidad tenéis, a ver si os reconocéis en lo que os voy a explicar. Hay 4 tipos de personalidades de juego dominantes. No todos tenemos una única personalidad, ¿de acuerdo? Sino que, bueno, pues a veces conviven en nosotros varias personalidades, pero sí que tenemos una que va a llamar más al resto de impulsos y va a hacer que participemos o que nos concentremos más. Entonces, os voy a hablar de todas ellas. Yo tengo que decir que yo tengo familiares eh, en todas estas personalidades de juego, tengo esa suerte. Entonces, bueno, pues os invito a que hagáis esa comparativa y a que penséis si jugáis generalmente o con amigos a juegos de mesa o a escape rooms o a cualquier tipo de actividad, en este caso de entretenimiento o de juego, que a ver si podéis reconocer esas personas. A lo mejor yo os agradecería que nos dijerais en la sala pues si sois o no sois las personalidades de jugador que van saliendo. De hecho, luego lo vamos a verificar. El killer o asesino es la personalidad de juego o de jugador que más vidillas suele dar en este tipo de entornos. ¿Qué características tiene esta personalidad de juego? Pues es un tipo de persona que es competitiva, que es ambicioso y siempre os pongo el mismo ejemplo. Es esa persona que siempre intenta comerse o fastidiar a los demás, ¿vale? Que jugando al parchís quiere contarse 20, está más pendiente no de ganar el juego, sino de comerse al compañero y fastidiarle, ¿no? Es una persona que no para de compararse en esos entornos. Entonces, vamos a encontrarnos que no solo le interesa conseguir puntos y dejar los máximos cadables posibles, sino que también le interesa la comparativa. Entonces vamos a encontrar un tipo de herramientas o de elementos de juego, como pueden ser los rankings, ¿no? Esa presencia de los podios, la presencia de los puntos, que hacen que este tipo de personalidad sea muy competitiva. También funciona muy bien con ellos un rasgo que es el crono invertido, ¿no? Todas estas actividades que son rápidas y que le permiten trabajar de manera individual a este tipo de personalidad de jugador le funciona. Dice Iván que su amiga Gema vive intensamente los patrones de juego. Yo, Iván, también tengo un familiar, mi cuñado es un killer.
Entonces, cuando jugamos con él, es la competencia, competencia y no hay otra cosa. Entonces, es un tipo de personalidad que es poco solidaria. Frente a ese tipo de jugador que quiere conseguir puntos y que quiere ganar, nos encontramos con la personalidad de achiever, que es un tipo de persona que está más centrada en la autorrealización, en el autologro. Le gusta, por supuesto, verse reflejado en esos puntos, pero no necesita generar competencia. Disfruta de los retos individualmente, pero bueno, pues tampoco quiere hundir a los tipos de resto de jugadores. Sí, en este caso, Héctor dice Héctor que a todos nos gusta ganar. Vamos a ver que a algunos nos da igual, Héctor, el ganar. No todo el mundo tiene esa personalidad. Entonces, en este caso, pensando en el achiever, pues es una persona que le gusta resolver retos, pero porque le gusta enfrentarse a sí mismo, pues saber que es capaz de desarrollar esa prueba lógica. Es de ese tipo de personas que cuando está en un escape room nunca quiere pistas, porque siente que está haciendo trampas. No sé si conocéis este tipo de personas, si os suena. Esa persona que nunca quiere pedir ninguna pista, que no quiere comodines, almudenas, sí, ahí lo tenéis. Y bueno, pues es que es un poco trampa. O no, Alejandro, a lo mejor algunos queremos terminar el juego y ya está. Entonces, es un tipo de personalidad de jugador que ya os digo que también le gustan los rankings porque le gusta verse reflejado y que tenga ese crédito y ese rédito, pero no lo hace por la competencia, sino por esa capacidad de competir contra sí mismo. Luego tenemos otros tipos de personalidades. Estaría por otra parte la personalidad del explorer o jugador, que es ese tipo de persona que siempre hace en los videojuegos las misiones secundarias. Es ese tipo de persona que le genera curiosidad por los escenarios alternativos. Si vais con ellos a escape rooms, son las típicas personas que retrasan a los demás porque quieren resolver todos los acertijos, porque le llama muchísimo la atención la trama secundaria que hay, las misiones secundarias en los videojuegos. Es esa persona que cuando jugaba a Mario Bros pues se metía por los canales y los conductos porque tenía que resolver todo lo que planteaba. Antes de abandonar la sala hay que experimentar muy bien qué tipo de paisajes hay, qué puedo hacer, todo, todo. Si no hace el 100% de las cosas, no está contento. ¿Vale? Pues esa es la personalidad explorer, la personalidad curiosa. Y luego nos encontramos con el último modelo jugador, que en realidad ese tipo de persona pues no disfruta especialmente de los juegos. A esto me refería Héctor cuando hablaba de que no a todos nos importa ganar, sino que lo que nos gusta en realidad es pues pasar un rato social. ¿Vale? Son esas personas que pues a lo mejor sí que piden pistas porque el juego en sí les da lo mismo y lo que quieren hacer es pues compartir una experiencia colaborativa, que a lo mejor se quedan más enganchados en lo que sería la narrativa, en las historias que le cuenten. Y bueno, pues es un tipo de persona que favorece mucho la colaboración porque está ahí para jugar con sus amigos. El tipo de juego le da igual. Es este tipo de persona que cuando dicen vamos a hacer, ¿por qué no jugamos sin puntos? Que a mí me da exactamente igual. Y luego ya pues hay gente que se pica y dice que no. ¿Vale? Es esta persona que si pierde le da igual y se gana también. ¿Vale? Simplemente lo importante es participar. Entonces, creo que más o menos estáis reconociendo, ¿no? Quedan más o menos claras las personalidades de jugador. En todos nosotros se pueden dar varias personalidades, pero hay una que es la que nos motiva para la acción. Entonces, lo que va a hacer el docente es que va a descubrir las principales personalidades que se dan en su aula, pues a partir de características, y lo que va a hacer es que va a intervenir con ellas y va a elegir unos elementos de juego u otros que están vinculadas a las mecánicas, a las dinámicas y a la estética. Teises es un autor que no trabaja tanto diferenciando las mecánicas y las dinámicas, que ya sabéis que tienen que ver pues, con las reglas de juego y con las capacidades o los caminos que puede llegar a hacer cada uno de los roles, y lo que hace es que directamente juega sobre las personalidades o trabaja sobre esas personalidades de jugador, mejor dicho. ¿Para qué? Pues para fomentar ese entorno que llame la atención a los estudiantes. Y para Teises entonces hay tres diferencias con los que vamos a trabajar. Los elementos de la gamificación, que estarían vinculados a los logros académicos, se vinculan a los logros de juego. Es decir, lo que yo quiero que mis estudiantes aprendan siempre va a tener un refuerzo positivo en lo que sería la evolución de la actividad gamificada. ¿Qué elementos podemos encontrar? Los PBL o pues los puntos, las medallas y los rankings. Son estos elementos que a la persona le permiten ver la progresión que hay dentro de esa actividad gamificada y, por supuesto, también está muy vinculada a esa capacidad de autorregulación, ¿no? Pues no es lo mismo tener medalla de cobre que medalla de bronce que medalla de oro en una actividad, ¿no? También nos da pistas sobre cómo podemos trabajar. Sí, son los BPL, es como se mencionaría en inglés, Héctor, porque casi todo nos viene del término anglosajón, y tiene que ver con points, budgets y leaderships, que tienen que ver pues, con esos elementos de clasificación.
puntos, medallas y clasificaciones. Entonces, ¿qué características tienen este tipo de elementos desde la perspectiva didáctica? Pues es un complemento gamificado de las devoluciones informativas. Le estamos dando una devolución cualitativa al estudiante de si va bien, va muy bien o necesita mejorar. Entonces, generalmente este reconocimiento, lo que decíamos antes vinculado a la resiliencia, es positivo y visual. Con lo cual, mi estudiante puede conseguir, y estoy pensando en el Harry Potter, 10 puntos para Gryffindor, puede conseguir puntos en la actividad que le permitan a todo su equipo ganar o a él mismo, o también puede conseguir ir avanzando por ese ranking o ir progresando, ¿no? Le podemos dar o asociar diferentes etapas. Es un reconocimiento positivo y visual. De manera informal, le estamos evaluando, le estamos informando sobre su progreso, ¿no? Si está en la edad de bronce, lo que hemos dicho, va a necesitar mejorar más que si está en la edad de oro. Si se queda al final en una clasificación, pues no me lo estoy cargando en una evaluación, pero ya sabe que necesita mejorar, ¿no? Es diferente. Y, bueno, pues nos permite también llevar a cabo ese reconocimiento del progreso. Pero además podemos generar, y es aquí donde está gran parte de la personalización, podemos reconocer otros méritos u otras habilidades que a lo mejor dentro de un sistema educativo formal no podríamos. Es decir, yo puedo generar, en este caso, medallas que premien las habilidades blandas de los estudiantes, pues que premien el compañerismo, que premien la capacidad de superar un reto que a ellos les cuesta individualmente, pues porque a lo mejor ese contenido conceptual sobre el que yo le quiero evaluar al estudiante le cuesta muchísimo. Bueno, pues yo puedo crear una medalla específica para que él la supere o un logro concreto para que él adquiera esa medalla. Entonces me permite personalizar todavía un poquito más esa enseñanza. Como veis en este caso, las medallas están muy vinculadas a qué tipo de personalidades de juego, ¿a cuáles creéis? Os las recuerdo. Ya te digo yo, Paula, que al killer le va a dar más igual, pero bueno, si al final se pone las medallas como si fuera un túnel, un tuno, pues a lo mejor sí, si tiene esa parte visual, le va a interesar muchísimo más. El Achiever también puede interesarle. Al Explorer, porque las estamos personalizando y estamos reconociendo esa curiosidad que muchas veces queda fuera del sistema de evaluación normativo y también tiene mucho que ver con otro tipo de valores. Sí, Paula, si lo justificas así, sí, ¿no? Si luego queda la medalla expuesta físicamente, de toma la medallita, pues esa persona le va a motivar. Ya te digo yo que a un achiever lo que más le interesa son los puntos y verse en lo alto del ranking, ¿no? Esa evolución positiva. Las insignias son importantes porque se va sumando medallitas, eso es verdad. Pero este tipo de medallas está más pensado pues, para premiar otro tipo de habilidades. Estoy pensando ya en el rédito que podéis sacar vosotros como docentes. Otro tipo de aspectos. Bueno, pues ya hemos dicho que tiene que ver con esa superación de la autodestreza. Ahí sí, Paula, te doy la razón, porque cuando estamos trabajando con achievers que que se ponen de reto a sí mismos, que siempre quieren llegar a esa mejor versión de sí mismos, pues está bien, ¿no? Pues les ponemos un reto específico con un logro concreto, ¿no? Que les permita también subir puntos en su propia categoría. Y aunque este reconocimiento es simbólico, tiene que ir acompañado de una recompensa real y proporcionada. Yo os digo ya, he utilizado la gamificación en mis clases. A día de hoy, muy probablemente, podría ser cancelada. Es verdad que como lo he hecho en entornos universitarios me va a dar un poco más igual. ¿Por qué podría ser cancelada? Pues porque yo he utilizado golosinas para comprar a mis estudiantes de primero de carrera. Yo os lo digo, no os lo recomiendo. A día de hoy hay mucha gente que no puede tomar dulces o que no le interesan, ¿vale? Estamos cambiando generacionalmente. Entonces, ese tipo de recompensas tengo que decir que a mí me funcionaron durante un tiempo muy limitado. Pregunta Héctor si existe algún tipo de formulario o prueba. Hay muchísimas por internet. Héctor, de todas formas vamos a verificarlo ahora, porque tú puedes ver en función de las características predominantes de tu personalidad de jugando, tú puedes verlo, porque también te puedes automentir. Entonces, la mejor manera de probar estas características es haciendo que los estudiantes puedan. Yo puedo decir que soy una explorer y a lo mejor soy un killer, ¿no? Pues porque socialmente está mejor aceptado, por ejemplo, pero luego al final te acaba saliendo la vena killer. Entonces, os estaba comentando, yo he utilizado recompensas físicas reales como son las chucherías. A día de hoy, os puedo garantizar que eso a mí me funcionó a muy corto medio plazo. ¿Qué me funcionaba más? Me funcionaba más el reconocimiento de los estudiantes.
un reconocimiento simbólico, que quien gane la prueba elija qué música pongo de fondo en la sesión. Si van a estar trabajando, a mí qué más me da ponerles una música de fondo que estar en completo silencio, ¿no? Le puedo decir, puedo elegir la canción o el grupo que a ellos les guste o que les motive más. La actividad siguiente, pues pueden elegir el tipo de contenido que vamos a realizar. A mí qué más me da hacer una foto de un bodegón que hacer una foto de lo que se os ocurra, ¿no? De cualquier temática que sea de su interés. A mí, ¿qué más me da? Entonces, es una manera diferente de conseguir que los estudiantes también sienten que pueden tomar decisiones sobre el aprendizaje que en realidad no afectan a la forma real y que también les está dando ese reconocimiento. Entonces, ya os digo que a mí lo que más me funcionaba era el tema de las canciones. Las canciones y luego también la capacidad de seleccionar pues, determinados cortos que a mis estudiantes les ayudará para trabajar determinados contenidos. Pues a mí que más me da elegir un vídeo de terror que un vídeo de amor. Me da exactamente lo mismo, porque yo lo que voy a trabajar tiene que ver con el formato. Comenta Alejandro que en un capítulo de Malcolm, sí, porque la serie ya tiene años, que hacían un ranking para altas capacidades, ¿no? Que al final salía bastante mal. Pues porque al final Alejandro muchas veces lo que querían sería reconocer a los estudiantes de altas capacidades como un estudiante achiever y resultaba que eran killers. Entonces eso al final lo que habla es de que los estudiantes tienen una personalidad de jugador diferente. Pues al final acaba entrando al trapo, porque dice Héctor que le cuesta pensar como una persona que trabaja media jornada, luego le apetece jugar. Es una manera diferente de asumir también el contenido. Hay veces que funcionará mejor y otras que funcionarán peor. Pero lo que sí que tenemos que tener en cuenta es ese tipo de elementos que pueden conectar con los estudiantes para garantizar esa teoría del flujo. Otros aspectos que podemos utilizar que están vinculados también al anterior, los niveles de juego, pues aquí lo mismo, unión de logros académicos con ese tipo de logros de juego. Pues aquí los estudiantes van a tener esa autorregulación, ese grado de progreso, se está confirmando con un estatus, esto le encanta a los killers, y luego también pues, nos pueden ayudar a estructurar las dinámicas a largo plazo. Pues puedo hacer que superar las actividades de nivel inicial sea edad de piedra, el nivel intermedio, edad de bronce y luego el siguiente nivel, pues lo que venga. Podemos utilizar la narrativa que queramos, ¿vale? Siempre lo podemos vincular a ir en ese grado de progresión. Contribuyen a la fidelización, esto ya hablamos de ello hace 3 semanas, ¿no? Contribuye a la fidelización relativa porque el estudiante considera que está avanzando bueno, pues sí, va interpretando más porque, bueno, siente que va progresando y que va ganando, ¿no? Entonces, perdón, y el killer son los que más se sienten atraídos por esto. Y esto es lo que también habíamos hablado precisamente de Duolingo, que los niveles de fidelización inicial se superan muy rápidos. Entonces, conseguían que la gente pues dure en torno a 6 meses tranquilamente y que luego abandone la aplicación. Y luego, bueno, pues esa implicación y fidelización al final también supone generar o estructurar esos ejercicios, vamos a verlo ahora mejor, en retos que van a ser actividades cortas de crono invertido vinculadas a una parte de la taxonomía de Bloom muy específica o misiones, que es un tipo de actividades más creativas que requieren más tiempo y que también se hacen de manera colaborativa, ¿no? Entonces, integrando diferentes intensidades de actividad que también representen esos finales de etapa, suele funcionar mucho mejor. El último aspecto que estaría vinculado a los estudiantes socializer, porque no nos podemos olvidar de ellos. La conexión emocional es lo más importante para ellos. Entonces, la presencia de los avatares, os habéis preguntado alguna vez por qué importa tanto esa narrativa de juego, tiene que ver con esa representación simbólica del participante. Y en tanto que está proyectando esa dimensión social, el socializer se siente muy atraído por las historias que estemos contando en el juego, ¿no? En cualquier tipo de actividad, estoy pensando ahora en un escape room, ¿no? Pues muchos de los socializer, que sois vosotros, elegiréis una escape room por la temática, si os atrae o no os atrae, ¿no? Además, tienen mayor apego emocional. En este caso, no sé si os habéis dado cuenta que Unir está utilizando con vosotros la teoría del apego emocional. ¿Cuál es vuestro avatar en este curso? A ver si lo habéis reconocido. Yo antes utilizaba uno muy evidente, que se llamaba Tomasito. ¿Os habéis dado cuenta que cómo se intenta manipular aquí con el apego emocional?
María Freire es nuestro avatar. Tenemos que generar conexión emocional con ella, efectivamente. Nos intentan manipular de esa manera para generar, pues eso, cierto apego. Vinculado a esa parte socializadora, bueno, pues al final proyectamos en María y todos somos María y, bueno, pues podemos customizarlo en esa recompensa. En este caso, al final, lo que hacemos muchas veces es que con ese caso o esa misión concreta que nos están poniendo, pues María Freire va a conseguir unos objetivos que casualmente están vinculados con los objetivos de nuestra asignatura, ¿no? Y, bueno, pues nosotros como docentes, ¿qué papel tenemos? Pues tenemos el papel de figura de autoridad máxima que se mantiene al margen. Vaya, pues esa María Freire todavía se siente mucho más implicada emocionalmente que vosotros, porque efectivamente es ella. Y bueno, en este caso, si tenéis que generar esas narrativas de juego, vosotros siempre vais a estar en ese papel de figura máxima, de Dios, de máster, de lo que queráis, ¿vale? Pero siempre tenemos ese papel de jefe supremo que al final controla que se están produciendo las mecánicas y las dinámicas de la manera correcta. Vamos a ver ahora mejor cómo integramos en este caso las mecánicas y las dinámicas. La narrativa se considera el máximo grado de gamificación que existe, porque es lo que le da al final ese sentido narrativo de juego. Es una manera de conseguir mediante un interés común, pues si reconocéis que a vuestros estudiantes les gustan a todos, pues yo por ejemplo he hecho gamificaciones con Harry Potter. También lo podemos hacer de Marvel, podemos hacer gamificaciones de las Olimpiadas, del Drag Race, de Eurovisión, de lo que se os ocurra, podéis hacer una gamificación, porque hay narrativas que a la gente le interesan, ¿no? Entonces, pues a lo mejor sí que me interesa en esa dinámica general integrarlo desde un tipo de actividad que me es reconocible, que he disfrutado y que al final asocio a un entorno lúdico, ¿vale? Al final está relacionado con ese escenario que estamos creando, en este caso estaríamos en el apartado de las estéticas y, bueno, pues la mejor manera de atraer también ese tipo de personalidad. ¿Y cómo podemos utilizar al final o cómo podemos gamificar esos ejercicios? Pues vamos a diferenciar entre dos cosas. Y es aquí donde os estaba proponiendo esa diferencia entre retos y misiones. Los retos hemos dicho que son actividades cortas con el crono invertido y, bueno, pues que se asocian a la automatización de una destreza. Si yo quiero que mis estudiantes, porque al final siempre utilizo subsumidores del aprendizaje que se llaman conocimientos ancla, yo necesito que mis estudiantes tengan determinado nivel de conocimiento de la teoría para que luego puedan ser aplicados, ¿no? En este caso, esos retos, repito, que hay que entenderlos como retos gamificados, que son actividades cortas en el tiempo, no tienen ninguna conexión, simplemente, Héctor, lo que decía antes, se utiliza la misma palabra. Entonces, en este caso, reto, lo entendemos como una actividad que tiene un crono invertido, que se realiza de manera individual y que está vinculada precisamente a la parte baja de la taxonomía de Bloom. Porque como lo aplico en un momento concreto y necesito que dominen esos contenidos, a corto plazo los manifiesto en forma de reto. ¿Las misiones qué sería? Pues las misiones siempre sirven para plantear actividades mucho más prolongadas en el tiempo. Por eso muchas veces las misiones lo que hacen es que están asociadas también a esa parte alta de la taxonomía de Bloom, todo lo que sea crear, analizar, también la parte de socialización de los aprendizajes, todo lo que sea mucho más complejo, proyectos, etcétera, va a ir por la vía de las misiones. Es decir, voy a necesitar desarrollarlos más a medio y largo plazo y como quiero que mis estudiantes reflexionen, analicen, tengan un contenido crítico, necesito mucho más tiempo, ¿no? Entonces, este tipo de misiones suele proporcionalmente ofrecer muchos más puntos y luego también pues está más vinculado a un tipo de estudiante que a lo mejor no le interesa tanto la competitividad, ¿vale? Por eso generalmente las misiones, como trabajamos los contenidos que más nos interesan a nosotros, son las más premiadas. ¿Hasta aquí cómo vamos? Vale, pues ahora vamos a ver cómo te podemos conseguir. Luego vamos a ir ya a la parte de práctica que yo creo que os va a gustar. ¿Cómo podemos conseguir reducir ese porcentaje estrepitoso de fracaso, que es del 80%, a por lo menos, yo ya os digo que desde que me lo apliqué, yo he intentado y he realizado gamificaciones por todas partes. Cuando di con esta clave, a base de mucha teoría y también de un compendio de diferentes autores, me he dado cuenta de que funciona mucho mejor. También, además, este proceso o este método, si lo seguís o lo aplicáis bien, vais a ver mucho mejor las diferencias con el aprendizaje basado en juegos. Vamos a ir con el paso a paso del docente en este caso. En primer lugar, como profesor,
yo elijo qué contenidos de mi temario, de mi unidad de trabajo, contenidos conceptuales o procedimentales, quiero trabajar con mis estudiantes. Si os dais cuenta, yo primero veo qué contenidos, qué definiciones, qué conceptos o qué procesos quiero gamificar. Esa sería la primera parte. Primero parto del currículo, luego viene lo demás. Una vez que yo ya tengo esos contenidos, esos objetivos concretos de mi unidad de trabajo, es decir, una vez que he tirado del currículo, lo que voy a hacer es que voy a analizar las potenciales personalidades de jugador de mis estudiantes. Podéis descargaros, en Google tenéis, si ponéis Google, personalidades de jugador, podéis hacer que hagan los test por sí mismos. Mi recomendación es que hagáis o que utilicéis una TIC gamificada como Kahoot que os va a permitir descubrir muy bien las personalidades de jugador de vuestros estudiantes. Van a salir solas, ya os digo. De hecho, la semana anterior, hace 2 semanas, perdón, ya vimos varias personalidades de jugador en clase. Una vez que yo ya tengo reconocidas las personalidades de jugador y los contenidos, ya me toca unir ambas vías. ¿Y cómo lo voy a hacer? Pues voy a definir los objetivos que tiene mi ludificación, mi gamificación. Y los objetivos que tienen mis enseñanzas van a tener esa correspondencia dentro del juego. Si adquieres los objetivos curriculares que yo tengo, también vas a adquirir o vas a ganar el juego. Siempre pensando desde esa perspectiva de los elementos del juego. Ahora ya sí, una vez que ya tengo o he trazado esa paridad, elijo los elementos. Tengo muy en cuenta las personalidades de jugador que tengo en clase y voy a elegir si me hacen falta rankings, si me hacen falta más misiones colaborativas, si me hace falta integrar más puntos, si por el contrario me interesa integrar más medallas. Esto en función de las personalidades de jugador que tengáis, utilizaréis en esta experiencia de juego unos elementos u otros. Además, también lo que vais a hacer es que además de utilizar esos recursos lúdicos, lo que vais a utilizar es que vais a ejecutar las actividades en forma de reto o de misión. Pues también va a tener mucho que ver con esa taxonomía de Bloom. Una vez que ya tenéis ese diseño, consistiría ya en aplicar esa dinámica que se va a generar en el aula y la aplicaríamos. Como veis, tiene un nivel de personalización de aprendizaje muy elevado, muy, muy elevado, centrado tanto en mi materia como en mis estudiantes. ¿Y qué voy a hacer con vosotros ahora? Pues quiero que, de la misma manera que os manipulé el otro día, quiero que entendáis cómo funciona esta manipulación. ¿Y qué vamos a proponer para la sesión de hoy? Pues vamos a hacer un Kahoot donde vamos a repasar a partir de las actividades que podéis poner dentro o que podéis poner en los diferentes módulos como profesores de procesos y medios de comunicación, ¿vale? Vais a resolverlo en calidad en este caso, jugadores, y también quiero que os fijéis en todos los elementos de juego que vais a encontrar en el Kahoot. Es decir, vamos a hacer un doble trabajo. Por una parte vamos a jugar y luego por otra parte me vais a decir cómo os estimula el Kahoot y por qué el Kahoot sigue siendo una aplicación tan demandada, entre los estudiantes. ¿Quedan claras las dos actividades que vamos a hacer? La primera parte es para nuestro disfrute y repasamos los contenidos conceptuales que vamos a hacer. Y luego la otra parte va a ser directamente vinculada a la manipulación que podemos ejercer en el aula. ¿Dudas con esto? Somos conejillos de India y al mismo tiempo pues vamos a repasar. Hacemos un 2 en 1. O sea, más completa la actividad no puede ser. Vale, pues os voy a compartir ahora sí el Kahoot. Aina dice, veremos. Aina, me parece a mí que tú eres... esas dudas de participar en la actividad te definen como socializer. Clarísimamente. Ese escepticismo ante el juego. Vale, pues voy a compartiros ya. Me ha caducado la sesión, ¿cómo no? Vale, ¿en qué consiste esta actividad que vamos a hacer? Bueno, pues tenéis simplemente que identificar si se trata de un juego, o sea, perdón, si en este caso la actividad gamificada que estamos trabajando consistiría en un reto o una misión. Es decir, si apunta a la parte baja de la taxonomía de Bloom o apunta a la alta. Repasamos. Si apunta a la parte baja de la taxonomía de Bloom, si consigo automatizar determinados procesos, reto o misión. Si automatizo aprendizajes, ¿qué estoy haciendo? Reto, clarísimamente.
Perdón, que Irene había puesto misión. Irene, las misiones son cuando queremos hacer una actividad más a medio y largo plazo. Aspiramos al análisis, a la reflexión, a la creación, ¿vale? Entonces, reto, crono invertido, misión, parte alta. Es aquí donde se producen, yo lo entiendo, se producen la mayor parte de los conflictos con lo que sería ese aprendizaje basado en retos. Lo sé, es por este motivo. Entonces, vamos a aprovechar, ¿vale? Está generando, pero no lo estáis viendo. Un segundito, porque lo que voy a hacer es que voy a compartir toda la experiencia en su esplendor y me vais a decir cada uno de los elementos. Os comparto pantalla, yo ya lo estoy pasando mal, porque vosotros no lo estáis oyendo, pero ya está ese sonidito. Lo estáis escuchando, ¿no? Esto tiene un sentir. Vale, para quien no ha entrado. Eso es, Naira. La parte de emisión es la parte más alta de la taxonomía de Bloom y el reto la más baja. Carmen, el enlace es https a través del código QR, pero vamos, que puedes entrar a través de kahoot.it, te lo pongo por aquí y te doy el código de juego. .it, ahí lo tienes, y el código de juego es 951 175, ahí lo tenéis. Esta música, ¿qué creéis? Que aparte de hacérmelo pasar a mí mal, ¿tiene algún sentido esta música para vosotros? ¿En qué nivel lo podemos incluir? ¿Mecánicas, dinámicas, estética? ¿Esta musiquilla? Estética pura de dudoso interés, ¿verdad, Javier? A mí me pone muy nerviosa. A Leticia le pasa lo mismo. Vale, os repito el código de juego, es para involucraros. Es el 951-175, lo tenéis por ahí. Pero bueno, es verdad que imita un programa de concurso. Entonces, aquí claramente, no, Héctor, tienes que disfrutar de toda la experiencia, por favor. Porque además hay un no y hay cositas. Entonces, hoy lo vas a sufrir conmigo, hoy todos sufrimos. ¿Alguien ha dado un corazón? ¿A alguien le gusta? Ahí hay un killer. ¿A alguien le gusta ponerte nervioso? Si estáis aplaudiendo. Aquí hay mucho killer, ¿eh? Ya en la sala hay gente que le gusta desestabilizar. Fijaos que también estáis eligiendo vuestros avatares. Vemos por aquí, por ejemplo, que Victoria es un unicornio explorador. No sé, Victoria, mira, si pongo por aquí la manita te pones triste. Como veis, aquí ya encontramos una serie de elementos. Tenemos también a un panda. A Javi le pasa como a mí, que es un ojeroso y se ha puesto directamente. Como veis, hay también personas en la sala que se están cambiando el avatar. Irene lleva un poco de endiosada porque se ha puesto aquí la corona. ¿Veis? Aquí nos estamos encontrando muchos más elementos. Nos están dando pistas también sobre cómo reaccionan ante el juego, porque fijaos, Irene, por ejemplo, se ha puesto un cerebro con derretido, porque tiene un helado, ¿verdad que sí, Irene? ¿Has jugado esa cuestión? Un poquito escéptica también, Irene. El que me ha tocado, ¿no lo has modificado? Se puede modificar, Irene. Eso también nos da pistas. Vale, último minutillo para empezar con el... Mira, Malen se está modificando. Quien no le haya dado tiempo porque que el otro día me pasó, quien esté en el coche, quien esté trabajando, puede hacerlo a través del chat, ¿vale? Podéis escribirlo y yo también tengo en cuenta a las personas que vais participando a través del chat. Vale, pues vamos a ello. Suerte a todos. Reto o misión. Crear una campaña de marketing para la versión estudiantil de Shark Tank, que es un concurso de la tele donde salía el presidente de los Estados Unidos. ¿Misión o reto? Salía Trump. Si os fijáis, hay un clon invertido, la música ha cambiado.
más estridente, más aguda. En este caso estaba el verbo y todo, crear una campaña publicitaria, en este caso de marketing, para la versión de Shark Tank. Bueno, el Shark Tank era un concurso que se veía en la televisión donde los estudiantes defendían sus proyectos, bueno, en este caso no los estudiantes, las personas que aspiraban a conseguir una financiación defendían sus proyectos y eran elegidos o eran rechazados, ¿vale? Entonces ganaba el concurso pues quien conseguía más financiación. En este caso es una misión, porque si os dais cuenta está creando una campaña publicitaria completa. Ahí no estamos automatizando nada ni estamos verificando los contenidos ni los conceptos básicos. Con lo cual, en este caso sería una misión. De aprendiz, no era el mismo, Jorge. Yo pensaba que sí, pues yo he hecho una gamificación de esto. Paula mantiene sus corazones y el resto de personas pues se mantienen un poco con la sonrisa de Mona Lisa. Como veis, nos empezamos a encontrar ya las primeras personas por aquí. Aquí hay un ranking. Cronometrar quién ajusta más rápido la cámara y los parámetros correctos. Velocidad con ranking. Rojo, misión. Azul, reto. Fijaos como aquí hay mucho killer en la clase, mucho achiever, muy rápidos todos. Efectivamente, se trata de automatizar procesos. Pues yo, Jorge, llevo una corbata de roja y todo, muy cutre, pero bueno, era divertido. Fijaos que ahora Paula se ha puesto triste y Ana está súper contenta, le ha cambiado la cara porque ha subido. También nos está dando más pistas sobre qué está sucediendo con las dinámicas de juego, ¿vale? Microfonar al mayor número de personas posible en 5 minutos. Madre mía, aquí hay mucha gente muy competitiva, ¿eh? Fijaos cómo ha subido esto rapidísimamente. Nos encontramos con una ola complicada. Os tengo que decir que esta fantasía de imágenes ha sido creada por inteligencia artificial, no he podido resistir. En este caso es automatizar un proceso que podemos hablar incluso de la parte de la aplicación mínima, con lo cual nos encontraríamos dentro del reto. Lo que quiero es que mis estudiantes aprendan a hacer un ejercicio de una manera muy rápida, ¿vale? Que lo tengan prácticamente interiorizado. Y si no prácticamente, porque en 5 minutos Ana se consolida, Jordi aparece por aquí, on fire. Fijaos que esto ya está generando también nuevas dinámicas de juego. Está entrando también más gente. Fijaos cómo sonríen los muñequitos. Aquí hay mucha gente muy competitiva, Ana María, no te preocupes. Fíjate cómo van las encuestas, cómo sube esto rápido. Diseñar un plan de explotación a modo de campaña de conquista de territorios en un mapa. Una plataforma, una distribuidora, un puntito que ganan. Tienen que diseñar un plan. Muy bien. Javier ya se ha puesto al día. Si estamos en el diseño, estamos en la creación, estamos en la parte alta de la taxonomía de Bloom. Esto no se hace en una tarde. Además, estamos aquí ejecutando, si os dais cuenta, hay también unos niveles y unas clasificaciones. Les estamos dando territorios, va subiendo. Ana se consolida, está imparable. Paula ya al menos no está triste, porque también se ha estabilizado. Y 8 participantes han alcanzado una racha de 3 respuestas correctas. Enhorabuena. Responder un quiz sobre los tipos de plano. Esto es básicamente lo que estamos haciendo en la sesión de hoy, ¿no? Estamos respondiendo un quiz de una manera un poco, pues eso. Vamos que tenemos un crono invertido. Si tienen que responder, están automatizando conocimientos, ¿no? Yo lo que quiero es que mis estudiantes diferencien rápidamente los tipos de plano, de la misma manera que estamos identificando muy rápidamente si es una misión o un reto. Fijaos que Ana María se sigue consolidando en una... No sabemos si achiever o killer. Fijaos cómo sonríe aquí también. Se consolidan los estudiantes. También tenemos por aquí a Victoria. Y Naira está muy seria para estar en 5ª posición. Tu muñeco está ahí mezclando sentimientos. Conexionar equipos de sonido.
misión o reto. ¿Es un proceso muy complejo? ¿Es un proceso que tienen que llevar automatizado los estudiantes? En este caso yo lo consideraría un reto, porque ya han tenido que hacer previamente todo ese trabajo previo, de pensar cómo se va a disponer el espacio. Entonces ya se trata de ejecutar. Si estamos en el apartado de aplicación, bueno, esto me lo podéis discutir más los que vais a ser o que sois profesionales, ¿no? de esa especialidad, pero en este caso no estamos pidiendo ni que tengan en cuenta la latencia, ni que tengan en cuenta otro tipo de factores más importantes en el sentido de mucho más reflexivos. Se trata de ejecutar el plan que han diseñado. Vale, sube, fíjate, Paula, que a veces estás triste, y nos encontramos con 4 personas que tienen ese combo. Vamos a darle un poquito más de brío, que nos quedan todavía 3 preguntas. Producir en equipo una microhistoria con personajes animados. Producir en equipo una microhistoria con personajes animados. Misión o reto. Fijaos qué rápido estáis contestando todos. Sois una clase competitiva. En este caso, efectivamente, es una misión. Carmen es bastante competitiva, por lo que vemos por aquí. Si están produciéndolo en equipo, estamos ya en una fase de análisis, ¿vale? Almudena sube puntos y la Leti también está por ahí escalando posiciones. Leticia, eso demuestra que eres una killer. Ordenar tarjetas con fases de producción en el menor tiempo posible. Ordenar tarjetas con fases de producción en el menor tiempo. Bueno, si os dais cuenta, os ha sobrado muchísimo tiempo. No sería una misión porque en este caso le estamos pidiendo que lo hagan en el menor tiempo posible, con lo cual ya tienen que tener interiorizado ese concepto. Sí, sois una clase bastante competitiva, Ana María. Por eso digo, Héctor, imagínate que a mí me salen de repente. No, somos Explorer y Achiever. No te fíes nunca de lo que diga la gente. Almudena también se está picando ya también porque la han bajado. Y fijaos, por aquí también está Bea con sus gafas de unicornio, partiendo la pana que se dice en mi tierra. Elaborar en grupo un presupuesto donde cada decisión suma o resta monedas. Esa suma y resta de monedas, fijaos, es un tipo de visualización simbólica también de lo que sería o positivamente o negativamente. En este caso, efectivamente, sería una misión, porque están elaborando ese presupuesto. Cada decisión que están tomando se está premiando progresivamente. ¿Vale? Además, tened en cuenta que aparece por aquí el factor en grupo. Todo lo que requiera de trabajar en equipo siempre va a llevar más tiempo. Como veis, la gente ya se está participando más, se está implicando porque yo estoy acelerando los procesos o estoy interviniendo más al ver las reacciones que tiene la clase. Estoy interactuando más con vosotros para que participéis más. La última pregunta, nos jugamos todo. Crear una puesta en escena para un cliente ficticio usando cartas de condiciones. Estilo época presupuesto. Yo esto lo he hecho. Es bastante complejo. Misión o reto. Es decir, los estudiantes tienen que preparar esa puesta en escena y vosotros les estáis dando cartas que son dificultades. Se reparten de manera azarosa. Bastante divertido si queréis trabajar con ello y cuando un estudiante o cuando un grupo ha terminado, porque tenemos muchos estudiantes que son fast finisher, les damos tarjetas de dificultades. Efectivamente es una misión, porque están teniendo que utilizar todos los elementos del diseño, estamos ya en la parte alta de la taxonomía de Bloom y encima les estamos todavía metiendo un poquito más de trabajo. Fijaos que ya estamos en la parte final. Qué nervios ahora me han tenido por aquí los compañeros. Fijaos como aquí ya están aflorando esas personalidades de jugador. Qué nervios. Leticia, estoy manteniendo aquí la tensión muchísimo porque la mayor parte sois muy competitivos. Raúl se intenta justificar. Raúl, estás entre un achiever y un killer también. Una manera de justificarnos. No pasa nada. Fijaos, tenemos aquí la medalla de bronce para Paula. Enhorabuena, Paula. Una nada desdeñosa a la tercera posición. Malen también está por ahí. Medalla de plata ahí. ¡Qué nervios! Fijaos que tampoco veo tanta diferencia, ¿eh?
Fijaos que también tenemos por aquí los diplomas olímpicos para Raúl y Almudena. Enhorabuena a los premiados, os lleváis este aplauso del público, como veis por aquí, porque no hay presupuesto para más. Sería complicado, ¿no? A ver, si queréis puedo hacer un foro, una línea de foro donde podáis subir pues ahí pues, los trofeos que le queráis dar, GIFs de cosas, ¿no? Un regalo simbólico. Bueno, pues habéis diferenciado bastante bien y bastante rápido todas esas relaciones, como veis, ha estallado por aquí confeti, ha sido un momento bastante interesante y ahora me tenéis que ayudar con la siguiente parte. Vale, voy a quitar esto porque me está poniendo histérica el sonidito este. No es personal, es que no me gusta nada. Lo paso muy mal. Me pasa como a Héctor, que a mí este sonido no me hace que me atraiga el juego, sino que me pone muy nerviosa. Demasiada tensión, ¿verdad, Cristina? A lo mejor es por eso. Es verdad que al inicio también se parece mucho a... Vale, voy a poner la pantalla para que lo veáis todo más claro. Y vamos diciendo, vamos desglosando qué hay para cada uno. Porque también incluso hay gente que... perdón porque no se ha puesto la imagen. Hay gente que no le gustan los Kahoots hasta que la persona en cuestión o el profesor en cuestión los motiva de la manera correcta. En mi caso lo habéis puesto muy fácil en la clase. Un segundito. No estáis viendo la imagen todavía, ¿no? Vale, no sé qué le está pasando. Está... Ay, Dios mío. Vale. Vale, voy a ver si me deja ahora. Listo, ya me está dejando poner la presentación. Es que aparecía con el control. Vale, ya estamos por aquí. Os comparto la imagen para que me digáis todos esos elementos que hemos visto. Vale, no te preocupes, Héctor, si puedes participar en esta parte que aquí ya sí tiene que ver con la reflexión sobre por qué Kahoot en función, es una aplicación que para mí es una aplicación que está gamificada, tiene un nivel de gamificación muy bajito, pero tiene para todos los niveles. Entonces, en función de los tipos de jugadores que encontréis en vuestras clases, fomentaréis unos niveles u otros. Vamos a empezar pues por la propia manera de registrarnos en el juego. Esos avatares que se pueden customizar, ¿a qué tipo de personalidad jugador están dirigidos? Socializador. Estamos de acuerdo con Alejandro, ¿no? Que yo pueda identificar, que yo pueda poner mi nombre, que yo pueda poner, incluso me dejan elegir cualquier animal, puedo elegir el planeta Tierra, puedo elegir una corona, también me permite proyectarme en el juego. Entonces, yo puedo utilizar un avatar que hable de mí, de mis intereses o que mencione una parte de mi personalidad, ¿no? Por ejemplo. También puedo poner mi nombre, es el elemento mínimo de proyección. La musiquita inicialmente es una musiquita de concurso, es verdad que luego se va poniendo en tensión, pero la musiquita inicial, ¿qué podemos considerar? ¿Forma parte de la narrativa del juego? ¿Creéis que tiene algún tipo de...? Estoy hablando de la música inicial, tiene tres tipos de música o tres tipos de sonido diferentes. La musiquita inicial, el estímulo para el killer no es exactamente ese. Leticia, si te fijas, la primera música se parece mucho al típico programa de 50 por 15, que también la está estimulando porque ya está entrando en ese concepto de concurso. Pero es una canción muy parecida a las de los concursos de la tele. Es un nivel de narrativa mínimo, mínimo, que está activando ya a las personalidades que están entrando ya en el concepto de concurso. Yo creo que la música inicial está más dirigida a un socializer. A mí personalmente me pone nerviosa, porque la mayor parte de los estímulos de los que vamos a hablar ahora lo que buscan es la intervención directa del estudiante. El Explorer no hay que, podría interesarle, es verdad que no tiene mucho donde trabajar el Power Explorer todavía.
Y luego nos encontramos con otras dos músicas. Luego hay una música que cambia durante el ejercicio de la pregunta, que está estimulando, esa es una pregunta, perdón, una canción de tensión. Y luego hay un gong. ¿A quién creéis que se dirige el gong? Aina dice, bueno, a lo mejor, lo que pasa es que es verdad que la curiosidad tiene que verse más con la interacción, pero sí, bueno, si lo justificas de esa manera, Aina, yo te lo compro. El gong los hacéis a la chiver de, bueno, ha terminado. El gong, yo os digo yo, a la killer y a la chiller, al achiever, efectivamente. El gong molesta y mucho a un socializer, porque lo que marca son los tiempos de la actividad. Esto va corriendo. En vuestro caso, muchas veces no habéis dejado ni que suene el gong, porque habéis ido todos muy, muy rápido. Pero cuando suena el gong, lo que marca es el final de la actividad. Es un mecanismo que busca atraer a los killers. Luego nos encontramos con un ranking, que fijaos que en el ranking veíamos como hasta 7 personas, creo recordar. Se ven 7 personas donde podemos ver quién va ganando en las primeras posiciones. Es verdad, Raúl, aparecen 5 y luego nos dan un máximo de información de 2. Porque aparecíais por ahí por la pantalla, ¿verdad? ¿A quién creéis que se dirige el ranking? Killer y Achiever. El Achiever le importa mucho para poder medirse a sí mismo en qué sitio estoy. De los 23 que estamos jugando, ¿dónde aparezco yo? Además, también estaba ofreciendo una información que tenía que ver con los cambios y los movimientos de juego. Ahí ya sí que os compro, que pueda ser para el Explorer. Me está hablando del trasfondo del juego. Yo al principio lo estimulaba más lo que aparecía en la parte de baja, por si hubiera algún tipo de Explorer en la sala, pero rápidamente me habéis demostrado que os movíais en estos entornos. No, Héctor, porque el killer, estamos confundiendo un killer con un mal perdedor. Los killers suelen ser malos perdedores, pero no paran de competir. Si os dais cuenta, Leticia ha llegado un momento en que ha desaparecido de la lista y se seguía picando. Entonces, cuando desaparecéis de la lista, lo que hacéis es que intervenís más rápido. Tomáis las decisiones mucho más rápida. Funciona como un activador, como un estimulador. De hecho, es más difícil gestionar un aula de killers enfadados que cuando están contentos. Cuando están contentos participan incluso menos, porque como que todo se mantiene al nivel que ellos quieren, todo se mantiene conforme a ese ego de jugador. El Explorer ya os digo que es un tipo de personalidad que no hemos fomentado mucho en clase. He planteado una pregunta que invitaba a replantearse la postura, más de carácter reflexivo. También en este caso estábamos dando las respuestas, que yo esté gestionando la respuesta. No se trata solo de que aprendáis si es una misión o un reto, también tiene una función estimuladora. ¿De qué grupos? De estos dos. A nivel didáctico, también tiene que traer al resto de jugadores. Algunas veces lo hacía más desde el chascarrillo, motivando la actividad del juego, pero otras veces estaba mucho más centrada en atraer a nivel educativo. Y luego ya nos hemos encontrado con, el simbolito de On Fire, por supuesto, que también estaría dirigido al Explorer, que son medallas como secundarias, no hay personas que llevan una racha de tres aciertos. Eso en realidad podría funcionar para una Chile, pero la Chile no sabe que realmente tiene esa racha, ¿no? Entonces ahí sí que estamos estimulando a otro modelo de jugador. Y luego ya por último, pues quedaría la escenificación final del concurso. Esa escenificación final formaría parte de la narrativa y a quién está trayendo en este caso. Ese final del juego, ¿hay alguien a quien no le haya gustado? No solo porque acabara la música. ¿A quién creéis que se dirige ese final cuando están repartiéndose las medallas? ¿Solo? Fijaos que aparecían todos, claro, aparecían todos los muñequitos ahí bailando de qué felices somos, estamos de manera colaborativa. Es una experiencia final del juego. Es un final que gusta a todos. Entonces, esos son los elementos de juego y esos son los que os permiten a vosotros ver de los diferentes tipos de taxonomía de jugador, los que os permiten también a vosotros luego identificar para poder realizar esa verdadera gamificación. ¿De acuerdo? Una vez que habéis aplicado este esquema a vuestros estudiantes, yo no os estoy viendo las caras, estabais interviniendo
a través de emojis, a través de aplausos, bueno, emojis que con caritas sonrientes, de risa, todo por el chat. Vosotros cuando estáis en una aula presencial, creedme que os vais a dar cuenta enseguida de a qué tipo de estímulo responden vuestros estudiantes. Una vez que tenéis identificados los tipos mayoritarios, ya sabréis qué estrategia podéis emplear. Yo en esta clase, después de la sesión de hoy, y también lo habíamos visto la semana en la que realizamos fue además con los objetivos. Entonces, fue para el tema 5, yo ya sabía que en la clase tenía muchas personalidades de killer. Si os dais cuenta, sois muy competitivos a la hora de participar. Los socializers es verdad que quedan más silenciados, pero también han disfrutado de la actividad, sobre todo en la parte final, ¿no? También muchas veces, si podemos hacer una misión colaborativa o incluso preguntas que sean de carácter colaborativo, vamos a traer un socializer. Con lo cual, yo en esta clase, ya os digo, iría más que nada a retos, crono invertido, actividades individuales, una misión final para que yo viera que se están garantizando esa parte alta de la taxonomía de Bloom, para que realmente estemos trabajando, pero propondría básicamente retos cortos y misiones. O sea, la ejecución en este caso que yo haría de mis sesiones sería mucho reto, misión final, y si me encontrara con un tipo de personalidades de jugador que estuvieran más en esta línea, plantearía muchas más misiones y menos retos. Porque no me hace falta estimular al estudiante de esa manera. El estudiante que yo tengo en mi clase es más reflexivo. Iría más por la vía de la narrativa, mucho más por la vía de las medallas. ¿Comprendéis estas diferencias? Pregunta Raúl, ¿se puede estructurar una misión con retos? Sí, Raúl, puedes hacerlo perfectamente. Pero la misión final, yo te recomiendo, el problema que tienes al final es que si estructuras mucho una misión en retos, no estás trabajando la parte alta de la taxonomía de Bloom, porque los retos ya te están limitando. Si tú al final lo que haces es que trabajas por franjas de tiempo limitadas, estás perdiéndote la parte más reflexiva. Sí o sí, yo dedicaría, si trabajas o estructuras por retos, imagínate, tienes una semana lectiva, ¿vale? Pues 3 sesiones dedicadas a los retos y luego 2 días por lo menos para el reto final, o sea, para la misión final, la gran actividad. Efectivamente, según las circunstancias. Evidentemente, partimos de las zonas de desarrollo próximo. Lo primero que van a aparecer siempre van a ser los retos y siempre vamos a hacer con una misión. El tema es cuántos retos ponemos y cuántas misiones ponemos. Eso os lo va a dar la propia dinámica del aula. Igualmente, lo importante, ya sabéis, siempre parto de los contenidos conceptuales de la unidad de trabajo y procedimentales, mido estas características de mis estudiantes y a partir de ahí diseño la actividad. Nunca va antes la selección de lo que yo quiera, ¿no? Yo, si queréis, os puedo poner ejemplos pues, de inventarme un tipo de dinámicas donde le daba mucha importancia a la narrativa, pero no, mis estudiantes no respondían y decía, pero si es buenísima, claro, es buenísima para mí, que soy una socializer. Hay que responder a las necesidades de mis estudiantes y no entendía por qué no funcionaba la actividad. Y era porque yo me encontraba pues con un aula que se encontraba más en esta vía, que perdía de vista el objetivo de la actividad. Vale, ¿dudas con esta parte? Perdón porque me he extendido un poquito, como tenemos sesión doble, dejamos 5 minutitos y volvemos para la explicación de la corrección de la actividad y de la actividad transversal. Vale, pues volvemos en 5 minutitos. Aprovecho y bebo agua. Sí, Leticia, lo vamos a hablar ahora. En 5 minutos voy a poner la grabación en pausa y lo hablamos bien. Os está pasando a varios. Ahora ya sí, estamos grabando la sesión y bueno, pues aprovecho para comentar que el compañero Raúl nos ha brindado de un material en PDF que voy a subir dentro de la asignatura para que podáis tenerlo también y para que podáis leer el trabajo de Serious Games, pues precisamente entiendo, Raúl, que basado en nuestra área de conocimiento, en el área de formación de procesos y medios de comunicación.
Voy a empezar a compartir también la presentación de esta segunda parte de la sesión, porque, bueno, me estabais comentando que algunos de vosotros no habéis recibido todavía las correcciones. Os comento que ha habido un pequeño cambio con respecto a las correcciones de esta actividad, ¿vale? Porque yo ya os había comentado el pasado lunes, porque además coincidió que era lunes, que llevaba en torno a la mitad de las actividades y que, bueno, mi idea era corregir a lo largo de la semana lo que faltara. ¿Qué ha sucedido? Bueno, pues dentro del programa de reparto de tareas van a introducir o han introducido la figura de un corrector, ¿de acuerdo? Entonces, las personas que todavía no habéis recibido vuestra corrección es porque un segundo corrector de la asignatura, exactamente igual que está funcionando con la asignatura de Mercedes, se va a encargar de vuestras actividades. Esto tiene que ver con una descarga horera que tenía pendiente en mi caso, ¿vale? He hecho, pues eso, trabajillo de más y, bueno, pues me han indicado que finalmente un profesor se encargará de las correcciones que queden. Ya sabéis que se aplica una rúbrica, que es la que nosotros también utilizamos para daros la devolución y como ya sabéis, voy en torno o llevaba en torno al 50% de las actividades, con lo cual, bueno, pues la persona que venga a cargo será cargo, perdón, o que se tenga que hacer cargo del grupo y medio que queda, aplicará los mismos criterios. Efectivamente, Isabel, nosotros al final trabajamos con una rúbrica y esa rúbrica es la que se tiene que aplicar y ejecutar. A Pablo también le han puesto un profesor corrector. Además, bueno, pues yo conozco a la profesora correctora que ha trabajado ya conmigo, nos conocemos bastante bien a la hora de trabajar y bueno, pues vais a ver que es bastante rápida, es muy eficiente y bueno, pues cuando he trabajado con ella ha sido un verdadero placer. O sea, que no os preocupéis, simplemente que pues, es una decisión de carácter administrativo, vamos a decir así, y bueno, pues en ese caso me pidieron que dejara de corregir las actividades, que se tenía que hacer cargo otra persona ya. Entonces, por eso ha habido ese pequeño parón. La idea es que, bueno, pues en el momento en que se cierre la contratación la tengáis. Por supuesto, vais a tener las correcciones antes de la fecha final de entrega de la siguiente actividad, ¿vale? Así que no os preocupéis porque el feedback lo vais a tener por ahí. Comenta Victoria que en la rúbrica aparecía todos los requisitos para poder elegir el artículo, porque recuerdo que los de secundaria FP. Sí, repito, Victoria, la profesora que se va a encargar de las correcciones ha corregido previamente esta actividad. Igualmente, la persona que se incorpore, pues seguirá los mismos criterios que yo os he ido dando. ¿Vale? Igualmente yo siempre tengo contacto con los correctores que me ponen cualquier asignatura y aplican los criterios, pues en este caso, y más cuando se ha llevado a cabo la corrección inicial de las actividades, bueno, pues es cuestión de seguir los criterios, ¿no? Yo misma soy correctora de una profesora y sigo los criterios que me indican. Como digo, Paula, las correcciones las vais a tener antes del cierre de esta actividad. Queda muchísimo tiempo para la actividad transversal. Igualmente, hoy vamos a hacer una corrección general porque al final esas devoluciones que yo he dado, que están en torno al 50% de la asignatura, a mí ya me ayudan a ver dónde tengo que reforzar con vosotros ese trabajo. Y los compañeros que han recibido las correcciones, ya sabéis que han sido menores y que en realidad la selección del artículo ha sido bastante correcta. También habéis aplicado muy bien esa argumentación a las herramientas y bueno, pues en los casos concretos se os indicará. Vale, Héctor, perdón, Raúl, que se me ha subido. No, a ver, un segundito, que se me está subiendo el chat. En la rúbrica, repito, se aplicarán los criterios que hemos indicado, tanto de FP como para secundaria, y luego también el tipo de enfoque que habíamos mencionado. El proyecto transversal ya está. Eso es, Raúl. La actividad no la has podido desarrollar hasta ahora. En ese caso, Raúl, te invito a que lo comentes a través de mentorías, ¿vale? Para ver qué se puede hacer en tu caso. Directamente lo comentas por ahí porque en realidad ya esa corrección dependería de la nueva profesora.
Entonces, lo mejor es que documentes ese caso y que lo expliques pues, para ver si puedes recibir una devolución cualitativa. Contestando a Héctor, pues se hará en el plazo, ya creo que habíais hablado con mentorías, que se pueden tener en el plazo de 3 semanas, creo. Todavía estamos en plazo y se está haciendo todo lo posible para que esa persona se incorpore cuanto antes, Héctor. Entonces, la idea es que tampoco os afecte estos cambios que no contábamos con ellos. Voy igualmente a mencionar esos puntos clave de las correcciones para que os sirvan a todos y, bueno, pues en realidad están un poco en la vía de lo que ya hemos hablado. Además, los aspectos que más os involucran de cara a la actividad transversal estaban bastante correctos. Por ahí, tranquilizados porque nos va a afectar mucho. ¿Qué vamos a hacer en la clase de hoy? Pues vamos a, por una parte, no sé si estoy compartiendo la pantalla. Sí, se estoy compartiendo la pantalla. Vale, vamos a ponerlo en grande. Ahora ya sí. Vamos a empezar por esa corrección de los puntos fundamentales que también nos ayuden a, pues eso, tener unas coordenadas previas, esas zonas de desarrollo próximo, que nos ayuden en este caso a encarar el reto en la parte de esta actividad transversal de esta parte de la asignatura. Vais a recibir más materiales por parte de dirección académica, es decir, Mercedes os va a compartir un vídeo y un PowerPoint que he estado preparando con todos los documentos en conjunto, ¿vale? Con respecto a la actividad transversal. Perdón. Vamos a pasar ahora con las correcciones rapidísimamente, salvo que queráis que me detenga en algún punto específico. Siempre he pensado en la manera de corregir, pues esos puntos que habría que reforzar. Como ya sabéis, en la actividad inicial teníamos que seleccionar un texto, ese texto tenía que ser o tenía que estar vinculado a una investigación, ya fuera de carácter innovador o investigador, vinculada al ámbito de secundaria o de formación profesional. En este caso, todas las actividades que he corregido, quitando un caso muy específico, que yo creo que ni siquiera ha sido de este grupo, no ha elegido un documento que se adecuara. ¿Por qué? Porque, bueno, pues habéis elegido documentos del INTEF o directamente artículos académicos, ¿no? Basándose básicamente en los manuales que os había dado. También me he encontrado con nuevas adquisiciones, así que las he sumado a mi lista de archivos y, bueno, pues habéis identificado muy bien esas características que tenía que tener un buen artículo académico. Esa parte de revisión, esa formalidad de las fuentes y luego también esos elementos básicos que tiene esas investigaciones. Sí, Leticia, me podéis preguntar siempre a través del foro, ¿vale? Igualmente, si tuvierais dudas mucho más concretas, pues también se podría valorar, ¿vale? Ya os digo que los principales problemas han estado en la parte de citación de APA, que no será que no lo hemos mencionado. Y esa parte de citación de APA que ha faltado, añadir las cursivas, por favor, aunque os parezca una tontería, el uso de las cursivas es fundamental. Las cursivas son para el título de la revista, no para el título del artículo. ¿Vale? En función donde aparezca la cursiva, siempre se va a saber el tipo de documento. Otra característica que os vais a encontrar ya pensando en el proyecto transversal. La cursiva va en el boletín oficial del Estado. Es decir, el documento, la portada del documento que yo vea es lo que siempre va en cursiva. La portada del documento. Si hay un compendio de artículos, eso no va en la portada, con lo cual no lleva cursiva. ¿Se entiende? Este es el fallo más habitual que habéis tenido, que habéis copiado y pegado sin más, no le habéis dado el formato y no han aparecido las cursivas. Esto también es uno de los errores más comunes que se encuentran en los TFMs. Otros aspectos que han podido faltar, que no habéis citado el autor del artículo. Sí, estamos con APA ahora, Leticia. De hecho, igualmente, os puedo dejar una captura de pantalla, pero en realidad la captura de pantalla tiene que ver con este código QR que estáis viendo en imagen y que básicamente lo que dice es que primero tengo que poner los apellidos, apellido 1, apellido 2 del autor, coma, inicial, punto. Y digo por qué apellidos, porque muchos de los artículos que habéis elegido pues se corresponden con el territorio peninsular español o son autores españoles. Si es un autor español, pues tiene 2 apellidos. Por eso son 2 apellidos, ¿vale? No por otra cosa. Después iría entre paréntesis el año de la publicación. No hace falta que agregue más información en este caso porque es un artículo académico. Punto. El título del artículo escrito tal cual
sin negrita, sin cursiva, sin comillas, tal cual, punto, y ahí así la cursiva para el título que aparece en la portada, ¿vale? Ya sea de una revista o sea de un monográfico. A eso ahí es lo que lleva ese título en cursiva. En el Boletín Oficial del Estado, vosotros pensad que cuando estamos cogiendo una ley también tiene una portada, ¿vale? Pues Boletín Oficial del Estado es lo que va en cursiva. Coma, luego iría el volumen, que es lo primero que aparece, el año, perdón, el volumen, el número entre paréntesis y luego ya las páginas. Muchos de vosotros habéis consultado estos manuales de forma digital, así que por favor no olvidéis añadir el URL, porque es lo que se está solicitando básicamente. Este ha sido uno de los fallos más comunes, que como veis es un fallo de carácter formal. Es un fallo tonto, pero es importante que cuanto antes lo asumáis o interioricéis esta manera de redactar, mejor, porque luego os va a ahorrar muchísimos dolores de cabeza. Es mejor aprenderlo una vez bien que no 4 mal. Básicamente es aplicar este código QR. Si tenéis dudas sobre la citación de cualquier artículo, elementos concretos, mira, es que no sé cómo citaría un vídeo de YouTube, cualquier tipo de aspecto me lo podéis preguntar directamente en el tema 3, que es donde, no, en el tema 4, que es donde vivimos, bueno, o donde se habla del registro de este testigo, que sería un proyecto educativo. Con relación a esta parte de la actividad, una vez que hemos pasado la normativa APA con esos puntos de la cursiva, ya me encontraría en ese resumen del artículo. El resumen del artículo, en este caso, todavía no habíamos visto los pasos, pero sí que os recomiendo que tengáis muy presente, esto no se ha aplicado dentro de la corrección, ¿vale? Pero que sí que tengáis muy presente la manera en la que redactamos ya a posteriori, que era el objetivo principal de la investigación. Vamos de lo más importante a lo menos importante. Objetivo de la investigación, ¿qué quiero hacer? El siguiente punto sería con quién quiero hacerlo y luego ya sería la metodología, ¿vale? Pues si lo voy a aplicar, si es una investigación que voy a aplicar a mi grupo de tercero de la ESO o si es una investigación que voy a aplicar en el primer ciclo de formación profesional. Siempre esos aspectos tienen que quedar reflejados. Ya os digo que esto nos ha generado mayor problema. Listado de control. En el listado de control teníamos que registrar de manera binaria, porque es un listado de control. En un listado de control o se da o no se da, no hay medias tintas. Como no hay medias tintas, nos pedían que razonáramos nuestras observaciones. Entonces, aquellos que habéis puesto, pues es que se da y no se da, hay que mojarse, ¿vale? Tenéis que explicar, para eso tenemos el apartado de observaciones. Tenemos que decir por qué consideramos, ya que estamos aplicando nuestro criterio, que se da o que no se da. Se podía, el artículo de investigación, en esos puntos que habíamos hablado, pues imaginaos que no está lo suficientemente o que no es lo suficientemente asequible. Pues si no era lo suficientemente asequible, teníamos que marcar con una X el no y explicarlo. No es lo suficientemente asequible porque no lo está ciñendo a un grupo concreto de la ESO o no lo está ciñendo a un nivel académico o no lo está ciñendo a una muestra específica. Entonces, ahí lo justificabais y lo razonabais. La manera de establecer los criterios que al final tenían que ver con esos elementos que habíamos estudiado en el tema 4, pues era básicamente a través de enunciados afirmativos, que se llaman indicadores. Entonces, si lo habéis puesto en preguntas, os lo he puesto, ¿vale? Pues en este caso no podéis utilizar las preguntas porque os pedían directamente la lista de control. ¿Se ha penalizado enormemente? No, pero os he avisado. Sí que he tenido muy en cuenta que se razonará y que se aportará la información. ¿El problema detectado tiene el interés suficiente? Sí, y me encuentro con la observación de el problema detectado tiene el interés suficiente. Hombre, pues no. Dime por qué tiene interés. Pues porque la inteligencia artificial se ha convertido en un elemento a tener en cuenta dentro de cualquier tipo de nivel educativo. Porque se están hablando de cómo se está produciendo una involución en los estudiantes. Porque la comunidad académica ha elaborado muchísimos documentos al respecto. Os daban las razones dentro del propio artículo. Entonces, eso sí que lo he tenido en cuenta. Otro aspecto que también he tenido en cuenta y que aquí sí que es importante. El DAFO nos lo estaban pidiendo en forma de tabla. La forma que tiene de tabla que tiene un DAFO tiene una razón de ser y es que es mucho más visual. Es mucho más visual para vosotros y también para nosotros. Las tablas DAFO, que parecen una cosa baladí, una cuestión baladí, no lo son. Porque el día de mañana, cuando estéis realizando vuestro trabajo final de máster, vosotros mismos vais a ver que os vais a encontrar con unos factores internos negativos
que van a tener que a lo mejor más peso que los factores externos negativos, ¿vale? Porque al final lo que nos encontramos en primera línea de trabajo es lo que más nos va a condicionar. Entonces, no tienen el mismo peso y, bueno, pues en este caso la verdad es que lo habéis resuelto bastante bien. Aquellos que no habéis puntuado de forma completa es porque no habíais puesto o no habéis dado información. A lo mejor habéis puesto motivación, pero ¿motivación de qué? De un poco más de contexto. Formación, ¿formación de quién? ¿Del profesor o de los estudiantes? ¿Vale? Simplemente había que hacer un enunciado correcto. Victoria aparecía dentro del propio documento, aparecía un formato de tabla, o sea, era tal cual. Directamente borrabais el documento y aparecía, o sea, dentro del propio documento aparecía ese formato. Igualmente, los puntos clave es que siempre se indicó que era una tabla. Sí, yo escribo una tabla, tranquilísimamente. Yo escribo una tabla, si la queréis, os la dejo en Word, ¿vale? Para que la podáis pegar, sin problema. Sobre todo porque esta tabla os va a venir muy bien para la segunda parte de la actividad, o sea, para la segunda actividad transversal que vamos a hacer, ¿vale? Yo os dejo la tabla. ¿Por qué? Porque así podéis ver los factores internos, que serían las debilidades y las fortalezas, y los externos, ¿vale? Así lo tenéis mucho más claro. ¿Por qué? Porque a la hora de valorar vosotros, de ofrecer vuestro análisis, lo veis mucho más claro. Es en la parte de la profundización donde quizás he visto más, no errores, pero sí que menos profundidad, porque al final os habéis tenido más al resumen de la actividad en lugar de centraros en vuestras herramientas. Pues yo lo que quería que me contarais es que si vosotros considerabais con base en esas herramientas, con base en ese listado de control y con base en esa tabla, pues que me dijerais los puntos a favor y los puntos en contra. Que ya os digo que han sido poquitos casos donde me he encontrado pues que no se estaba reflexionando en torno a esto, ¿no? Porque a lo mejor habéis descubierto un factor o un elemento que tenía que ver con las debilidades internas y que era fundamental y que no lo habéis mencionado en la reflexión. Bueno, pues tiene que haber una coherencia interna, que os habla mucho de ella, entre los resultados que habéis sacado, la información que habéis sacado y la vuestra reflexión final. ¿Dudas con la actividad? Repito, lo más importante aquí en este caso estaría en la coherencia interna que tenía que ver con la reflexión de las herramientas y luego la otra parte tendría que ver con APA. Esos han sido los principales problemas que me he encontrado o los más comunes. Casos secundarios, bueno, pues que a lo mejor hay una persona que no ha tenido en cuenta los factores de los que hemos hablado en clase, pues porque a lo mejor no ha venido a clase y empezó a hacer la actividad con los elementos que ha considerado oportuna esa persona, ¿no? En lugar de tener en cuenta pues, lo que habíamos mencionado. Lina, en las entregas es una entrega por grupo, ¿vale? O sea, perdón, una entrega por... Estoy yo bien. Es una entrega por persona. Entonces, no se puede realizar nuevamente la actividad para poder mejorar. También os digo, la manera de puntuación de la actividad, sobre todo de cara a subir nota, todavía tenéis una oportunidad muy, muy jugosa con esta parte de la transversalidad. En el apartado de citas, para que tengáis lo tengáis en cuenta. Creo que si restaba el uso de APA 0,25 y a lo mejor también tenéis mal el formato, lo he contado como uno, que aparecía en la parte de abajo, ¿vale? Entonces, de esta manera se ha corregido y de esta manera también va a corregir el corrector. Es decir, que aunque yo lo estoy mencionando porque luego os insiste mucho en ello, os da mucha tralla, vamos a decirlo así, en las programaciones didácticas, cuando no estoy citando de la manera correcta. Porque esto es un sistema que se aplica un nivel de inflexibilidad que lo vais a encontrar en todas partes. A mí me lo aplican con un nivel de rigor también muy importante, ¿vale? Cuando no nos estamos teniendo a APA. Vale, Lina, yo lo que he hecho, que también lo hará la compañera, es que dentro del apartado de la propia rúbrica os hemos dejado algún detalle y luego hemos mencionado a nivel cualitativo. Sí, de todas formas ya os digo, pues si he encontrado varios problemas de formato, lo he puntado al final. Si lo que me he encontrado es que me faltan datos, lo he puntado arriba, que también se tenían en cuenta otros elementos, ¿vale? Entonces, lo que se hace, la persona que está leyendo el trabajo es un ser humano
nos lo hace una inteligencia artificial y así se valora también. O sea, tenemos en cuenta un poco el conjunto. Y luego ya, pues cuando me he encontrado aspectos más específicos, sobre todo a mí me preocupa la reflexión, o sea, que realmente sepáis cómo se está utilizando esas herramientas. Sí, vamos a ello en estos minutitos porque además vamos a explicarlo. En el diseño de la actividad, lo digo porque también dentro de coordinación os van a hacer un vídeo completo con todas las partes. ¿Por qué hablamos de actividad transversal? Porque vais a entregar exactamente el mismo documento para todas las asignaturas, ¿vale? Tenéis que hacer un ejercicio que os va a permitir ver esa visión panorámica de todo lo que estáis estudiando con todos los profesores y tiene que ver con la elaboración de una unidad de trabajo. En este caso, Paula, sí que se podría, ¿vale? No se tiene en cuenta ni la portada ni el índice. En el conteo final de páginas, a eso me refiero. Entonces, dentro del documento final que vais a tener que entregar, vais a encontrar, pues eso, todas las materias reflejadas. Yo me voy a centrar en lo que vais a ver dentro de mi materia, porque luego la visión de conjuntos la va a dar Mercedes. Conmigo, ¿qué vais a hacer? La verdad es que es un poco raro que presente yo la primera, pero bueno. Sobre todo, la parte que tiene que ver con innovación os la vais a encontrar en la primera parte, ¿vale? Cuando tengáis que definir el problema y luego en la parte final, cuando tengáis que reflexionar en torno a cómo la actividad o la estrategia didáctica que habéis aplicado se combina de la manera correcta, ¿no? Si el proceso de innovación ha sido de calidad. Entonces, ¿qué nos van a pedir? Vinculado a esta asignatura, la justificación inicial de por qué yo aplico esa metodología como habéis estudiado conmigo, cada metodología y también con María, cada metodología responde a una necesidad. Cada estrategia didáctica que yo aplico responde a unas necesidades que tiene mi alumnado. Bueno, pues tenéis que hacer media cara, unas 300 palabras, vinculados a ese contexto y el método. Pues yo he encontrado estas carencias y he encontrado este método posible. Pues si quiero trabajar la autorregulación del alumnado y también tengo un tipo de alumnado que aprende a diferentes ritmos, ¿qué podría utilizar? ¿Qué metodología se os ocurre que podéis utilizar? Si tengo unos estudiantes que aprenden a diferentes ritmos, quiero que tengan cierta capacidad de autorregulación, ¿qué metodología se os ocurre que podemos utilizar? Si quiero optimizar también el tiempo de aula, sí, efectivamente. Os vais a tener que inventar vosotros la situación. Lina, en este caso el aprendizaje basado en proyectos no acaba de responder a los diferentes ritmos a esa capacidad de la autorregulación podría darse, pero dependerá mucho de la rúbrica. Y en este caso, bueno, pues si tengo diferentes ritmos de aprendizaje, que también es lo que os ha recomendado María, yo recomendaría un uso de Flipped Classroom, en mi caso Flipped Learning, combinado con un aprendizaje basado en proyectos. Pero en este caso, la metodología que apliquéis, el método que apliquéis, va a tener que ser de la asignatura de María. Eso es, como dice Leticia, lo que tenemos que hacer es plantear unas necesidades y seleccionar un método. El método que vais a aplicar tiene que ser de la asignatura de María. Entonces, las necesidades las tenéis que justificar de manera previa. Yo aplico esta metodología por estas características del alumnado y yo me voy a inventar las características del alumnado. Bueno, en realidad vais a encontrar con María Freire determinados elementos, pero vosotros sois los que vais al final a justificar vuestra jugada, ¿vale? Pues yo aplico este método por estas características que me he encontrado. El siguiente punto que me voy a encontrar tiene que ver con que una vez que habéis resuelto toda la unidad de trabajo, eso es, a mí me explicáis, Paula, las necesidades. Y esto tiene que ver con lo que habíamos hablado en la primera sesión de mi asignatura, que al final toda innovación en realidad es una modificación de un proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Con qué vocación? Pues con la vocación de mejorarlo. Entonces, en esa justificación vais a explicarme por qué habéis llevado a cabo esa innovación. Para que veáis un poco esa coherencia de cómo funcionan los proyectos innovadores con las metodologías de María en este caso. El siguiente punto, vais a desarrollar ya vuestro trabajo y lo siguiente que nos vamos a encontrar va a ser una reflexión. Esa reflexión no os la tenéis que inventar, es una reflexión, bueno, repito, en este caso la justificación de la necesidad didáctica, el contexto de aula, que voy a enseñar y por qué, bueno, pues me dais también esos contenidos conceptuales que vais a trabajar, ¿vale? Y luego ese método didáctico.
media cara, para que veáis también un poco de lo que se trata, es de relacionar metodología con necesidad. Y luego, en este caso, os he dejado por aquí un organizador de pensamiento por si lo veis más claro, ¿vale? En este caso sería contexto planteado, pues esa innovación, esa modificación con vocación de mejora, qué problemas me he encontrado en el aula, y aquí ya podéis poner las posibles soluciones metodológicas, listas de pros y contras, ¿no? Esas soluciones metodológicas de la asignatura de María, ¿vale? Y esto es pues para que podáis tomar esa decisión. Esto es un organizador de pensamiento, que esto os lo dejo yo, pues para que podáis seleccionar la metodología que más os interese o para que podáis justificarlo mejor. El siguiente punto, desarrolláis, vais a ver que el resto de trabajos, tanto la parte que está relacionada con la de Mercedes, el diseño curricular, como la metodología, como los recursos, metodología en este caso con María, recursos con Pablo, vais a ir elaborando ese proyecto completo. Entonces, ¿qué se correspondería con mi asignatura? Con mi asignatura tenéis que hacer una reflexión en torno a todo el trabajo que habéis hecho con los compañeros, es decir, un proceso metacognitivo, que es una palabra que nos gusta mucho. En la primera parte se trata en este caso, de contestar las preguntas que aparecen directamente, ¿vale? Las preguntas las tenéis directamente en la actividad. Entonces, es una tabla que tenéis que ir rellenando con esas respuestas. ¿Para qué? Pues para que luego podáis realizar esa valoración. Esta tabla va a estar muy vinculada con ese DAFO que tenéis que hacer. Os va a invitar a reflexionar sobre cada uno de los apartados. Pues por una parte, tenéis la innovación pedagógica, ¿no? Si se plantea un trabajo de aula de diferentes metodologías activas. Pues en este caso sí, porque es lo que estáis trabajando, ¿no? ¿Qué metodologías activas utilizar? Bueno, pues aquí justifico mi respuesta. Habrá respuestas que sean de una línea o habrá respuestas, como en este caso, cuando habla de la integración curricular, que van a ser de 6 líneas, ¿vale? Entonces, pensad que en realidad lo que me están pidiendo es un enunciado para ver si realmente se dan estas características o no se dan. Y este tipo de respuesta lo que va a hacer es que va a motivar vuestra reflexión. ¿Por qué os he puesto por aquí esta posibilidad de poner la tabla en horizontal? Pues para que os ocupe menos espacio y para que podáis completarla mucho más a gusto. El formato de tabla habría que respetarlo. Una cara para la tabla, si os pasáis un poquito más, yo lo que recomiendo es que apliquéis APA. APA lo que me dice es que si tengo un interlineado doble, puedo poner un interlineado del 1,5. Si tengo un interlineado del 1,5, puedo poner un interlineado del 1,15. Es decir, APA me dice que yo dentro de las tablas puedo bajar un punto el tamaño del cuerpo de la letra y también el nivel del interlineado. ¿Voy a penalizar si una persona lo ocupa más? No, pero va a pesar mucho el documento y también os va a costar más trabajar vosotros. Entonces, mi recomendación es que la pongáis en horizontal. Ya os digo que en realidad todas las preguntas están vinculadas a tener una muy buena reflexión sobre un proceso innovador. ¿Vale? Entonces, estas respuestas, ¿qué os van a hacer? Pues os van a generar información a la hora de poder trabajar las ventajas y los inconvenientes de vuestra propuesta. En este caso, os va a dar la reflexión anterior más factores internos vinculados a lo positivo y a lo negativo, y luego para los factores externos, pues a lo mejor ya sí va a depender mucho del uso de las TIC, va a depender del uso del contexto y va a depender de, bueno, pues esa realidad que nos podemos encontrar dentro de las aulas españolas. Y por ahora, por realidad me refiero a pues, financiación, posibilidad de mejoras, vinculado también al concepto legislativo, ahí a lo que se os pide es un poquito de capacidad crítica. Con lo cual, la tabla, yo os dejo el documento para que tenga formato de tabla, pero como vais a ver, son 2 tablas. Pues hay que contestar una tabla por página. Y el último punto que voy a valorar yo es que citéis correctamente la legislación. La legislación y los documentos que tengáis que utilizar para justificar vuestras decisiones. ¿Por qué? Porque así ya tenéis un entrenamiento de cara a vuestro trabajo final de máster. Y también, por supuesto, de cara a la programación de aula que tengáis que hacer para vuestras oposiciones o para las PGAs. ¿Dónde puedo ver cómo se citan los documentos? Pues tenéis un documento Word maravilloso de 40 páginas donde se dice directamente cómo se tiene que citar la legislación. Igualmente, si tenéis dudas, me podéis preguntar a través del foro. Pero ya os digo que no tiene pérdida. ¿Dudas con la actividad? Vinculamos en esta asignatura necesidades con metodología. Después reflexionamos sobre todo el trabajo que hemos hecho siguiendo las preguntas que nos aparecen por aquí
que vais a ver que hay un poquito de todo, porque vamos a aplicar lo que vayáis viendo en esta asignatura, pues relacionado con las TIC, relacionado con el uso consciente de las metodologías activas, etcétera. Y luego ya otra vez vamos a hacer un análisis DAFO. ¿Te refieres a esta tabla? Perdona, Lara, era una tabla que incluía los pros y Sí, cons. esta tabla, Lina, es un organizador de pensamiento. Esta no la tenéis que aplicar, pero a mí me gusta porque es muy visual para vosotros. Pues a la hora de seleccionar una metodología para que lo tengáis. Pero es que en realidad esto es un organizador de pensamiento para la toma de decisiones. Todos estos documentos yo os los voy a subir, porque esto también os ayuda a vosotros para poder realizar pues, cualquier ABP con vuestros estudiantes. Si queréis hacer un aprendizaje basado en proyectos y tienen que tomar una decisión, pues es que está fenomenal, porque lo veis visualmente, para que podáis escribir. A mí estas me gusta mucho utilizarlas pues, para cualquier tipo de trabajo que requiera de análisis. Cuando tenéis esa parte creativa y también nos ayuda un poco a estructurar cómo funcionaría cualquier innovación. Adelante, Iván. Hola, Lara. Para el anterior ejercicio te pregunté lo mismo y me sirvió bastante, que era si nos No te podías estoy decir, escuchando, Iván. No sé si soy Ay, yo no. o también le pasa a los compañeros. Ah, Hola, hola, hola. Ahora ya sí. Hola, Iván. Perdón. Nada, que la otra vez te hice la misma pregunta y me sirvió bastante para la anterior actividad y te la repito porque creo que puede ser útil. Por ejemplo, en otras ocasiones de otros compañeros, cuando entregaron este tipo de actividades, que es un poco lo que más se falla cuando se entrega y se corrige. Es decir, sabemos que el tema de APA tenemos que echarle un poco de esfuerzo ahí extra, pero en lo que es el contenido de la actividad, ¿qué suele flojear o qué es lo que suele un poco penalizar más? Sinceramente, cuando llegáis a este punto de la actividad, porque mi actividad tiene que ver con la reflexión, entonces ya sabéis cómo vais a trabajar. Los detalles que me pueden encontrar a nivel de argumentación son muy personales. Donde más caéis, y esto es una cuestión que no sé qué os pasa, es con la legislación educativa, que no acabáis de ceñiros del todo. No hay que citar, error más común es que muchas veces ponéis Ministerio de Educación. No, para la cita de cualquier documento. Vale, estoy viendo que Almudena ha puesto por ahí. Vale, la citación de leyes. Una cuestión que quiero terminar. Porque este es el error, además crees que lo he puesto por aquí. Gracias, Iván, por tu consulta, porque yo pensé que había terminado, pero no. No ha terminado el PowerPoint. Porque también os he puesto el error más común. Para poder citar cualquier tipo de documento, dentro del cuerpo del texto voy a poner cuando se trate de un artículo, cuando se trate de un monográfico, cuando se trate de cualquier tipo de contenido que no incluya la legislación. La cita es el apellido del autor y el año, ¿vale? Y tiene que haber una correspondencia entre el apellido y el autor, o apellidos y autores, y la bibliografía final. La excepción está en la legislación. La legislación cuando se está citando una legislación en el cuerpo de un texto, en vuestro cuerpo de trabajo, ¿cómo se cita? La legislación de APA, ¿eh? Me dice que tengo que decir el nombre de la ley específico y el año. En este caso, como dice la compañera, el Real Decretos 1680/2001-2011, por el que se pondría el nombre completo de la ley. Como ya el nombre completo de todas las leyes suele tener el año, ahí nos pararíamos. ¿Qué tendría que poner en la bibliografía final? En la bibliografía final yo comenzaría, no tiene autor, ¿vale? No es ni Ministerio de Educación, ni Ministerio de España, ni Gobierno de España. Se pone directamente el nombre de la ley, el año, ahí así, vuelvo a repetir el año, soy redundante, punto, cursiva, Boletín Oficial del Estado, no pongáis BOE. Boletín Oficial del Estado, eso en cursiva, coma, num, punto, el número del boletín. Y las páginas, siempre se olvidan las páginas. Aunque estemos citando por una referencia de URL, los boletines oficiales del Estado son muy largos. Entonces, siempre tenéis unas páginas que citar. Y eso es el error más común, que no se os olvida citar el nombre del boletín. Directamente no ponéis Boletín Oficial del Estado, ponéis BOE o lo ponéis inicial. Entonces, para que os quede bien claro, es nombre de la ley
Las K significan cursiva, ¿vale? Así es como se cita cualquier legislación en la bibliografía final. Y esto os cuesta muchísimo porque no entendéis que en el caso de la legislación no tienen autor. Entonces nos olvidamos del Ministerio de Educación y de todas estas partes. Y en el cuerpo del texto ponemos el nombre de la ley como si nada. O Fijaos que sea es una que... tontería. Uy, perdona, Lara, soy Almudena. No, no, Entonces dime. dejaríamos solo lo de Real Decreto tal, o sea, no pondríamos el largo extenso, solo el Real Decreto y el código. Y el año no se pondría entonces porque ya va en el Real Decreto, ¿verdad? O sea, Se como ya pone van todo el en... nombre de la, o sea, el Real Decreto, las leyes suelen tener nombres muy largos. Sí, Se pone todo el sí. nombre de la ley, pero no se pone En por la el... parentética. ¿Puedes repetir? Perdona, que es que te he cortado justo Ah, cuando decías. perdona. En la parentética, ¿estás diciendo el nombre completo? O sea, Sí, yo en la bibliografía sí lo tengo bien citado, pero la cosa es cuando lo quiero poner de forma parentética que no sé eso, cómo ponerlo. Si se tiene que poner todo el este extenso sí. y si se coge directamente, por ejemplo, un artículo, entonces como cuando estás citando, por ejemplo, de un libro que pones la página, aquí pondríamos artículo al final o la página. Se pone la página. Vale, la página siempre. Vale. Eso es. Y lo que sí que podéis hacer cuando estéis haciendo las citas literales, que pone A punto, objetivo específico, criterio específico, número uno, criterio específico, Sí. se suele poner C.E.1, ¿vale? Ujú. Y se cita. Y ahí sí que cuando estéis incluyendo en la cita literal, ponéis el C.E. Y luego se pone la página. O sea, generalmente cuando citas Vale, el artículo, como el artículo aparece dentro de la palabra por palabra, digámoslo así, dentro de lo que sería ese concepto de cita literal, se suele agregar todo. vale, vale, perfecto. Vale, gracias. Vale, Victoria, lo que voy a hacer es que os dejo. Pensaba hacerlo, pero pensaba hacer un documento donde vierais cómo se cita esas paráfrasis nominales y también en paráfrasis nominales y cuando lo estáis citando de manera que no estéis incluyendo al sujeto en la oración. Me explico. Imaginaos que yo cito a Teises, una obra de Teises. Entonces digo, pues tal y como explica Teises, 1999, que en realidad es una obra bastante posterior, pero bueno, tal y como explica Teises en 1999, más de la mitad de las ramificaciones fracasan. Yo estoy utilizando el nombre de Teises de manera nominalizada, eso forma parte del sujeto. Entonces, yo no lo pondría entre paréntesis. No pondría. Tendría que poner. Aquí no estoy citando las palabras por palabra del autor, pero bueno, lo he nominalizado. Entonces os iba a dejar ese documento extra para que también os sirva para el TFM. Pero como ya todavía vamos por partes y todavía la actividad tenéis que entregar el 8 de junio, os lo pensaba dejar para más adelante. ¿Para qué? Para que no os agobiéis. De todas formas, yo os digo que el principal problema está en la legislación, en la manera en que citáis la legislación. Si queréis, os lo dejo integrado ya, pero vamos, que mi idea era haceros un PDF aparte, para que tengáis y para que contéis con esta parte de TFM, o sea, para el TFM ya. Que cuando estéis trabajando con vuestro trabajo final de máster, pues que podáis hacerlo. Vale, pues yo lo lamento mucho, me tengo que retirar ya, que tengo justo ahora otra sesión. Para cualquier duda, para cualquier cuestión, ya sabéis que estoy en mensaje del foro de distancia y nos vemos la semana que viene. Un saludo, muchas gracias a vosotros, chao.